Es verdad que se está vendiendo una imagen que emprender es yates de lujo, chicas guapas, lifestyle, sé tu propio jefe, viajas el mundo viviendo con tu ordenador. Esos creadores de contenidos vendehumos es lo que están haciendo daño porque están vendiendo una imagen de que hacer negocios es eso, y hacer negocios de verdad es estar enfrente del ordenador en una oficina hasta las 2 de la mañana en la oficina. Jorge Branger, emprendedor, influencer digital, escritor, ha fundado numerosas empresas durante toda su carrera y actualmente eres el fundador de Boost Drink. El sistema educativo me parece obsoleto, estúpido. Más que fracasos, pues me fui de manera forzosa de la empresa. Entonces me hicieron un poco la Steve Jobs, que es no me echaron de mi propia empresa, más o menos. Te invitaron a irte, ¿no? Me invitaron a irme. Aquí en España se vive muy bien con muy poco, ¿vale? En Estados Unidos, con 2.000 euros, 2.000 dólares no haces nada. El mismo sistema capitalista está incitando a querer hacer más. La envidia en España es real. Al empresario se le tiene criminalizado 100%. Amancio Ortega no ha hecho ni una sola entrevista. ¿Por qué? Porque obviamente está criminalizado. ¿Cuánto se puede ganar en LinkedIn? O dinos cifras. Buah, madre, tú, nunca me habían hecho esta pregunta, va, mujer. Estamos rolling. Bienvenidos un día más a Tripes Podcast. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí hay una pista. Aquí una pista. Una pista de lo que nos vamos a encontrar hoy. A ver quién la adivina. Si quieres entrar en el club del 1%, por favor, quédate a este podcast. Porque vamos a dar muchos tips. Como te gusta la retention, ¿eh? Sí, claro, siempre. Hoy traemos con nosotros, tenemos el placer de tener con nosotros a Jorge Branger. Let's go. Muchas gracias por la invitación. Juro que no les he obligado a que dejen el libro ahí colocado. Sí que les he obligado a que beban una bebida mágica. Sí, digo alguna tontería. Pero lo del libro es Hay secundario. que hacer un pequeño toast aquí, ¿no? Un pequeño toast por el limitado. Ahí, Sí. Bush, Joder, perfecto. qué envidia. Que, por cierto, ¡Buah! Mágico. lo hemos probado y nosotros que venimos de Estados Unidos, de United States, hostia, me gusta mucho este sabor, me recuerda a buenos momentos. ¿A buenos o malos? Muy buenos momentos. Muy buenos momentos. Momentos locos. Pero bueno, Jorge, para dar una pequeña introducción, la gente que no te conozca, que yo creo que te va a conocer todo el mundo, nosotros somos pequeñita comunidad, acabamos de empezar, tú eres un tipo muy grande en social media, pero para la gente que esté en otro planeta o no te conozca, Jorge Branger, emprendedor, influencer digital, Eso es. escritor, actor he visto por ahí, alguna escena he visto por ahí. Alguna escena hay por ahí. Ha fundado numerosas empresas durante toda su carrera y actualmente eres el fundador de Boost Drink, de Fluence, de Freaks NFT, que me gusta mucho el nombre, y además eres el autor del Club del 1%, que muchas gracias por el regalo que nos has hecho a los dos. Para vosotros. Ya te haré una review muy importante. Sí. Y luego también, bueno, hay que decirlo, eres top voice en LinkedIn con 200.000 seguidores o incluso más, 600.000 over, por encima de 600.000 seguidores en Instagram. Además, has sido nombrado genio de marketing por Entrepreneur. Wow. Se dice. Y luego, bueno, no solo eso, que también has sido nombrado marketing o genio de empresa por Forbes. Nice. Así que, Jorge, muchas gracias por venir. Me he quedado loco, como lo has dicho, mirándome a los ojos y sin leer. Es visto, primera vez, o sea, haciendo historia en este podcast, que alguien me presenta. Es en plan, o sea, guay. Nada, brutal. 1.000 millones de gracias por esa presentación. Sí que es verdad que me estoy alejando poco a poco mi gran lucha de dejar de ser influencer y empezar a ser empresario, pero yo creo que la creación de contenido también es importante para motivar e inspirar. Y sí, eso en esencia, como me considero, lo que me motiva a mí es crear cosas. Soy un perfil creativo, digamos, entonces me encanta crear, ya sean productos físicos, tangibles, digitales, piezas de contenido en redes sociales, pero todo lo que sea crear es lo que me apasiona. Oye, ¿por qué te quieres alejar un poco de las redes? Pues tío, porque, no sé, es algo, o sea, a mí siempre, no te voy a mentir, las redes sociales, y esto lo hablaba con un colega hace poco, yo las empecé por intentar, o sea, mi main purpose, por así decirlo, mi propósito único y exclusivo en cuando empecé a crear contenido en redes sociales era tener acceso a personas a las que admiraba o respetaba, ¿no? Tener esa autoridad, esa credibilidad, esa imagen de marca, ese following te da acceso a ciertos sitios, acceso a ciertas personas. Entonces, siempre he utilizado las redes sociales, que suena feo, no tanto para motivar e inspirar, que también me llena, pero para tener acceso a gente que me parece interesante. Es algo más egocéntrico incluso. Entonces, por ese lado, pues
me motiva el tema de las redes sociales, pero en este último año y medio sí que es verdad que al tener mucha comida en el plato he decidido priorizar todo el tema de empresas y todo el ámbito del business, sí, al final, que es lo que me mueve. Ok. ¿sabes? Interesante, además, una reflexión que yo siempre la he pensado, esto de los influencers, las ansiedades, todo el tema de la presión social que tienen. Pero vamos a volver, a mí me gustaría hacer un poquito contigo una charla un poco cronológica y que la gente te entienda bien de dónde viene esa cabeza o esas decisiones que luego tomaste cuando eras un poquito más adulto. ¿Tú a qué colegio fuiste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde sale esa vena emprendedora? Yo, bueno, a nivel técnico soy venezolano, ¿vale? Entonces me vine aquí muy pequeño, con 12 años. Estudié en un colegio que se llama ISM, que es uno internacional británico. La verdad que no tuve una infancia jodida, en plan, literalmente tuve una infancia de la hostia. Conocí a gente muy rápido, me hice muy rápidos amigos, no solo de mi colegio, sino de otros colegios. Y adelantándome un poco a cuando tenía 15, 16 años, me empecé a meter en el mundo de la noche, del ocio nocturno, que aparte Madrid está considerada este año la capital del ocio nocturno. Hostia, Una locura. doy fe. De lunes a lunes. Viene un colega hoy, él es peruano, pero vive entre Miami, México, Bogotá. Y hablamos de Madrid y me dice, tío, la gente se piensa que esto es normal, ¿va? Pero Madrid es el único sitio del mundo que yo he estado en donde de lunes a lunes tienes bares llenos, discotecas abiertas, frenético, vibrante. Entonces me empecé a meter mucho en todo el tema del ocio nocturno, como relaciones públicas. Entonces, claro, un chaval de 16, 17, bueno, 18, había un vacío legal ahí y tal, le dices que vas a ganar dinero saliendo de fiesta, encima sales de fiesta gratis, tal y cual, pues fue un poco cóctel molotov. Entonces eso lo hice durante 3, 4 años hasta que empecé a hacer incluso eventos propios, a llevar locales, discotecas, a hacer, bueno, eventos privados, graduaciones, bla, bla. Y eso me llevó como a un montonazo de malos hábitos, beber alcohol, fumar, etc. Y después de todos esos cambios, como que de repente de un día para otro me vino como un ataque de ansiedad. Bueno, en un evento me dio un ataque de pánico y un ataque de pánico, para quien no sepa, es como de repente yo me cegué, me empezó a dar taquicardia, como que no me desmayé, pero como que no veía nada, una movida súper. En plan, yo pensaba que me estaba dando un Harry. Como si me hubiese metido un psicodélico, básicamente. Tripié, nunca mejor dicho. Y después de eso, me dio como un cuadro de ansiedad con unas movidas rarísimas que, bueno, me dieron que casualmente Alex Hawkers habló de esto el otro día y me quedé flipando porque solo el 1% de la gente que tiene ansiedad le da despersonalización y desrealización. Y a mí me dio lo mismo que él también le dio, y luego ya después de comunicarlo a veces en redes hay más gente que le ha pasado, que es como que no sabes quién eres, ¿va? En plan, es una movida súper chunga. En plan, yo tenía que ver mi DNI para decir, vale, este soy yo. Hostia, pero ¿esto fue en el momento del ataque de pánico o cómo funciona eso? El momento del ataque de pánico, yo llego a mi casa, chilling, duermo, mañana siguiente me encuentro extraño y luego me empiezan a venir todo, en plan, sudoración, taquicardia, pensamientos intrusivos negativos, tal. Y estos fueron 4 meses de esta movida, ¿va? En plan, 4 meses de 4 meses te duró esto. Bro, una movida de 4 meses. A veces me iba, me venía, o sea, según mi estado, pero sí, 4 meses, en plan, tuve que dejar la uni y tal, porque era como que no podía seguir. Y durante esos 4 meses aprendí empecé a leer libros que nunca había leído. En plan, yo hacía los deberes y todo con El Rincón del Vago, que era una web, para aquellos que no sepan, era una web que tú metías en plan, es como el chat GPT del old school. En plan, que metías ahí, eran resúmenes de libros, bla, bla. Entonces yo nunca había leído un libro, empecé a leer, desarrollo personal, bla, bla, emprendimiento. Y dentro de todo eso, vi una oportunidad de negocio. Salí adelante a nivel de desarrollo personal y a nivel mental. Y luego vi una oportunidad de negocio y monté un proyecto en aquel momento que no era ni empresa, con un socio que es una agencia de marketing de influencers. Y ahí empezó todo. Hostia, pero a mí me ha resultado curioso porque yo no tenía ni idea que empezaste ahí con el tema de relaciones públicas y tal. Sí. Fran Nicolás, que estuvo aquí hace un par de meses, también empezó por ahí. ¿Tú crees que eso tiene un punto de emprendimiento, ¿no? Porque es gente con 16, 17 empiezan a slide, a empezar a conectar con gente, tal, mover gente. Eso al final luego tú crees que también te ha ayudado a dar el paso y emprender. Sí, bro, yo creo que, o sea, no tanto como que haya un patrón en común, puede haber, pero sí que es verdad que el tema de habilidades sociales, el tema de relacionarse, yo creo que es algo fundamental dentro del ecosistema, que yo me he obsesionado mucho con conocer a grandes mentes del ámbito empresarial. Y tienes 2 perfiles, ¿no? Los introvertidos técnicos, que pueden ser los programadores de turno, etc., que son grandes CEOs, el CEO de Google, el CEO de Mark Zuckerberg de Facebook, etc.,
Y luego tienes por otro lado los Steve Jobs, ¿no? Que no son mentes a lo mejor tan brillantes, tan técnicas, pero sí que saben transmitir esas ideas, esas historias, conectar bien con la gente y tienen esas habilidades sociales. Y al final, en España, en Madrid específicamente, creo que es una ciudad en donde hay mucho ocio y hay un hueco para relacionarse muy importante. Es el relación pública siempre tiene como… es más avispado, más canalla. Total. ¿Sabes? Entonces, Cuando empezaste en ya curiosidad de esto, cuando empezaste en el mundo de la noche, que encima se te ve muy espabilado, muy sociable, ¿qué discotecas había por ahí que se movían? Madre, había una que se llamaba, no sé cómo se llama ni la sala, se llama Tipsy. Tipsy. Va, en plan, Mítica. ¿os catáis de Tipsy? Joder. Sí, Sí. Que ¿Qué me edad cato. tienes tú? Yo tengo 25. O sea, o sea, es del 99. 97. Como 97. nosotros, como Claro, nosotros. lo mismo, justo. Vale, pues sí, época de Tipsy, igual está por ahí. Sí, en sí. plan. Luego, Sala Coco, que en aquel momento era Mondo también. Teatro Barceló los jueves está reventado. En plan, reventado. Me acuerdo jueves de Teatro Barceló. Panda, por ejemplo, ni existía, ni Bandido, ni Fitz, ni Rubicon, ni nada de Era esto como nuevo se llama aquí. Panda, tío. Sí, Lemon era o… No, bueno, sí, yo la conocí con otro nombre. Ah, no, Tartufo. Tartufo. Es que como han ido Vaya cambiando, fiestas yo me conozco pega en más o menos. Tartufo, la virgen, madre mía. Y vamos a hablar de emprendimiento, se ha convertido en un podcast de fiestas. Sí, No, sí, pero sí, me gusta literal. porque encima Bueno, Jorge, tampoco me gusta. Jorge es un perfil trippers. Sí, obvio. Me gusta, sociable, y que le gusta socializar. Oye, una Una buena preguntita ya fiesta. entrando un poco más en materia. Has dicho que tu primer proyecto después de todos estos bajones que te dieron fue el Fleet, Fleet, sí, que, Fleet. que fue un exitazo además. ¿Cómo empezó ese proyecto? O sea, a nivel de inicios de proyecto, ¿lo reventasteis desde el principio? ¿Os costó? Sí, yo hice una página web en Wix, en plan, pagando 15 pavos al mes, y dije, tú, quiero hacer una agencia de influencers. En plan, hice la página web, el Insta, bla, bla, y luego a través de un colega mío, que era Influ en esa época era 25K, ¿va? Pero es que yo no sé si os acordáis, en plan, ahora se ven tantas cifras que al Es final, una y hay locura. tanto Influ, pero yo, o sea, en la época os estoy hablando tipo 2016, 2017, Vale. plan 20K era como eres un influ. En plan, en esa época, a nivel mental, a nivel psicológico, 20K era eso. Entonces, con él me presentó a otro colega que sí que era más influencer en la época de Twitter, tenía como 200K y se llevaba con todos los influs de Madrid. ¿Vale? Jorge Cremades, el Michello, el tal, el cual. Entonces ya, entonces el tal. Entonces estaba muy bien conectado. Y nada, nos reunimos y dijimos, tú, vamos a montar esto, tú tienes los influx y yo hago en plan todo lo demás, toda la parte empresarial, toda la parte comercial, lo que sea. Y ahí empezamos y tuvimos un par de acciones de influencers, de lanzamientos de restaurantes, de productos, y luego decidimos y pivotamos a crear una aplicación, que es lo que es Fleet hoy en día, que es como el globo para influencers, en donde un influencer se puede meter y decidir dónde comer, dónde cenar, en qué hotel quedarse, qué experiencias hacer, qué botella de discotecas quieres esta noche a cambio de contenido en redes sociales. Entonces tenemos pues a Parque Warner, Cines Yelmo, grandes grupos de restauración, y el influ pues gestionamos colaboraciones, ¿no? Y hay más de 1000 influs ya registrados en Madrid, Barcelona, Valencia, o sea que guay. Hostia, y una cosa, has dicho que empezaste ahí en esa época a leer libros, consumir, supongo, contenido así de un poco de calidad, ¿no? De valor, para desarrollarte personalmente, sobre todo. ¿Qué libros leías? Pues tío, mi libro favorito es El Secreto, que habla sobre la ley de la atracción, que muchas veces Fue suena… mi primer libro, tío. Sí, ¿no? Es el que me cambió la vida. Claro, hermano, ahí estamos conectados, tal. Entonces, lo leí, que muchas veces la gente dice, tema espiritual, bla, bla, pero, por ejemplo, McGregor, a mí me flipa Conor McGregor, su mentalidad, acaban de sacar un documental, por cierto, muy interesante, y el man, en plan, también es su libro, ¿vale? En plan, la ley de la atracción, como… La ley de la atracción, para quien no sepa, es… no solo visualizar, sino sentir como que algo ya ha pasado. Porque muchas veces se confunde con por ejemplo, quiero un coche nuevo, pero es que la ley de atracción funciona de tal manera que es como que ya tienes el coche nuevo, entonces te metes en ese papel, ¿no? El fake it till you make it en la versión más óptima. Pero es lo mismo que manifestar para ti. Sí, o sea, sí, van de la mano, claro. Tú manifiestas y luego hay varios procesos, visualizas, hueles, te sientes en tal, en cual. Y yo he utilizado, en plan, esa ley de la atracción. Bueno, de por sí, nos acabamos de mudar a unas oficinas, ¿vale? Curiosamente, nosotros llevamos en unas oficinas como 3 años, ¿va? Unas oficinas pequeñas. Sí que es verdad que entre Puerta de Alcalá y Cibeles, enfrente del ayuntamiento, buena zona, tal. Y nos acabamos de mudar a la planta de arriba, que son 4 veces más grande, que son, o sea, no te puedo decir en plan lo emocionado. Y yo me acuerdo porque hace año y medio los chicos que están arriba, los viejos inquilinos, eran colegas porque hacían temas de marketing digital y compartíamos clientes.
Yo me acuerdo de ir con mi socio, ver las oficinas, tenían una mesa de futbolín, un billar, un tal, rollito súper chill, en plan fumando vapes mientras trabajaba, musiquita, y decía, bro, estas oficinas tienen que ser nuestras, ¿va? En plan así. Y bro, o sea, nadie me cree, ¿va? Yo manifesté eso y de repente nos llamó el casero, que es el mismo dueño de todo el edificio, y nos dijo, se acaban de ir, están libres, os interesa. Bam, ahí estamos, ¿sabes? Hostia, esto es reciente, esto es hace 3 semanas, pero así con todo en mi vida. En plan, la ley de atracción funciona a un nivel que no eres consciente. Tío. Yo 100% lo corroboro y encima a mí me pasó algo muy parecido en otro contexto completamente diferente. Sí. Porque nosotros estábamos viviendo en Nueva York, yo creo que esta historia te he contado, pero o sea, mis padres flipan porque es que realmente... ¿Con una chica o qué? No. Contexto diferente total. O sea, nosotros estábamos viviendo en Nueva York, acabamos la carrera y yo tenía que empezar a trabajar. Yo estaba viviendo en Brooklyn y tenía que empezar a trabajar en Manhattan. Entonces yo me tenía que cambiar de apartamento y me quedaba un mes. Para la gente que ha vivido en Nueva York sabe que es muy fácil encontrar apartamentos, pero es muy difícil encontrar un buen deal. Un apartamento que sea bueno a un buen precio. Nueva York es carísimo. Y de repente hablando con un colega me dice, hostia, tío, pues hay un edificio aquí que tiene piscina climatizada, 3 gimnasios, 2 rooftops, lobby de 5 estrellas, laundry. Y dice, tengo que verlo. Estoy buscando un apartamento, por favor, llévame a verlo. Cuando lo vi me enamoré, o sea, era una puta locura, la localización era increíble, me llevó a la piscina, la gente estaba nadando, digo, yo por las mañanas me levanto, me pego mi swimming, mi gimnasio y me voy a currar. Sí. En 10 minutos de Central Park, todo espectacular. Y claro, durante 2 semanas tenía que encontrar a 2 personas para compartir piso conmigo porque yo no me podía permitir el apartamento entero. Y yo durante 2 semanas estuve durmiendo, antes de dormirme, haciendo un análisis de manifestation pensando no solo que encontraba a los roommates, pero que me levantaba, que nadaba en esa piscina, que daba la voltereta, volvíais hacia Largos, iba a entrenar. Y te juro que cayeron los roommates, pero del cielo. O sea, de repente escribí, tal, me interesa, no sé qué, no sé cuánto, todo fluido, y luego el Brooklyn, tal. Pero ya estaba firmando el contrato del apartamento y dije, no me lo puedo creer, esto lo tengo que contar a mis padres. Y fue porque, claro, me enamoré tanto que dije, tío, voy a practicar esto, por favor, lo tengo que manifestar. Y sucedió. O sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es un canteo y la gente o sea, se piensa... Mira, mi madre, por ejemplo, que es como la persona menos... Yo soy bastante espiritual para mi ser. Ella es como súper terrenal, súper... No cree en nada, bla, bla. Y se quedó loca porque lo de la chica que lo decía en broma, yo manifesté a mi novia hoy en día. Bueno, mi novia hace una semana, o sea, le pedí salir hace una semana, ¿vale? Llegamos lo habéis dejado algo, Pero yo le dije, tú, necesito una chica que sea, y la describí en plan a nivel físico, rubio, ojos azules, que haga esto, que sea hecha para adelante, que tenga espíritu. Y en plan, 4 meses más tarde me vio con esta chica y me dijo, tú, en plan, ¿qué has hecho? En plan, pero me vio más a nivel como psicópata, casi como que la has buscado a post, o sea, ¿cómo va esto? Y le dije, en plan, nos conocimos random, ¿sabes? Esto no así, pero la gente de verdad que se piensa que hay una brujería, una espiritualidad, se piensa que es como, no, la astrología, pero es que al final la ley de atracción es muy heavy. Yo todavía no entiendo bien el mecanismo, pero bueno, si sirve algo para quienes lo están escuchando, tu ejercicio es eso, es sentir que ya está pasando y visualizarte como que está pasando. No como que el quiero eso, sino es ya lo estoy sintiendo y ahí cambia todo. Bueno, yo creo que o sea, a nivel de cómo funciona, obviamente no hay ninguna explicación científica de esto, pero yo creo que yo he leído mucho de esto y además luego hay muchos libros muy buenos de ley de atracción. El secreto obviamente es como The Secret del primero, pero a nivel de frecuencias, ¿no? Nosotros al final como seres humanos tenemos un tipo de frecuencias, si somos energía, entonces al final es estar en una frecuencia diferente a la que estás. Entonces si tú estás triste, el hecho de estar tú triste ya estás en una frecuencia negativa, pesimista. Si tú estás contento, ya estás en otra retransmisión televisiva, estás en otra frecuencia. Entonces con la gente que te rodeas, la gente que encuentras en las discotecas, en los parques, la gente con la que hablas, las cosas que te pasan cosas a ese tipo de persona que tú eres. Pero si eres una persona negativa, pues te pasan cosas que lo que le pasaría a una persona negativa. Entonces es a nivel de energía y frecuencia y cómo canalizas tú esas energías y esas frecuencias para ser la persona que tú realmente eres. Totalmente. Ya por concluir, porque me acaba de venir eso y me acabo de acordar algo que también dicta la ley de atracción, que yo creo que es súper importante. Bueno, lo primero, ley de la atracción siempre con acción. Porque no es quedarte sentado bebiéndote un booth súper chill, súper divertido, boothdrinks.com, tal. No es quedarte pensando en ello, sino también saber dónde están las oportunidades. Esta propiedad, tienes que ir, tienes que verla, tienes que negociar, tienes que tal, tienes que cual. Y luego lo último también, que creo que es súper importante, yo por ejemplo, en la ley de atracción hay un caso muy práctico que es, la gente quiere un nuevo coche, ¿vale? Quiere tener el Ferrari, pero tiene el garaje con su Seat Ibiza del 93. La gente quiere ropa nueva, pero abres tu armario y está lleno de ropa vieja. Entonces,
Yo cuando aprendí ese ejercicio, que creo que para mí ha sido muy poderoso, es si quiero algo en la vida, tienes que también saber deshacer o hacer hueco para ello. Que la más sencilla es que unas tapas nuevas, pero si no tienes dónde ponerlas, no lo vas a tener. Entonces, tirar todas tus tapas viejas y de alguna manera vas a trabajar o de alguna manera vas a hacer para comprarte esas zapatillas que realmente quieres. Entonces, hacer hueco en tu vida es súper importante y eso con todo, con parejas, negocios y un coche o una zapatilla. Sí, yo eso, o sea, yo de lo de la ley de atracción y manifestar y tal, la verdad es que nunca no lo he utilizado muchísimo. Lo que sí he utilizado más es el visualizar. Me gusta diferenciarlo un poco y sobre todo a mí lo que me gusta es visualizar con plan de acción, porque sí que entiendo muy bien lo de, bueno, ley de atracción, voy a manifestar que tengo una mansión o tengo cualquier objetivo a nivel personal o profesional, pero si tú nunca no haces el breakdown de, vale, los pasos que tengo que tomar el día a día para llegar ahí, me parece una cosa inútil, me parece que estás soñando, no estás haciendo nada. Entonces, a mí me gustaría ir un poco pues, a tus inicios como emprendedor, más si te viene de familia o tú que tenías claro que querías ser emprendedor desde pequeño o que estudiaste, ¿cómo empezaste tú en esto? Me viene de un inconformismo por el sistema educativo. El sistema educativo me parece obsoleto, estúpido. Creo que cada vez somos más las nuevas generaciones que nos damos cuenta y que estamos exponiendo esto y estoy súper emocionado, ChatGPT y toda la inteligencia artificial, porque ya se están cargando el sistema educativo y van a tener que hacer que pivote y que hagan que la gente piense críticamente. Entonces siempre he sido mal estudiante, siempre, o sea, es lo típico, pero a mí me pasaba de verdad, ¿vale? No sé si la gente lo hace por storytelling o no, pero los profesores me decían no vas a llegar a nada, vas a acabar haciendo esto, bla, bla, porque suspendía. Yo aprobé todo el colegio y toda la universidad copiando exámenes, o sea, gastaba o invertía más tiempo en hacer la chuleta que en estudiar. O sea, yo me acuerdo con una amiga que ya estaba estudiando y acababa ella y ya yo estaba, claro, viendo el nuevo pinganillo de tal, haciendo la chuleta aquí, por aquí. Entonces ese era porque no entendía el por qué el sistema educativo hace que memorices algo que ni te interesa, lo tragues, lo escupes en un examen y si te sales fuera de algo de la pregunta, pues está mal. Entonces, ese inconformismo a mí y ese anarquismo hacia la autoridad, ¿vale? A mí es tema que no me gustaba, como la relación, no entendía el por qué el profesor... yo te estoy, o sea, en mi mente era como te estamos pagando nosotros, pero tú me regañas y me gritas y ¿sabes? Era una cosa que siempre desde pequeño, en plan 10 años, 12. Entonces eso siempre ha nacido de yo no voy a trabajar para nadie, ya desde pequeño en plan no puedo tener a alguien por encima mío, bla, bla. Que ahora muchas veces se habla, el emprendedor no es que tiene o sea, no tiene jefes, pero tiene 50.000 jefes. Los clientes, en mi caso los proveedores, los tal, los cual, pero es un enfoque distinto. Entonces, las ganas de emprender nacen de ese inconformismo hacia el sistema educativo y hacia la autoridad. Pero una pregunta, o sea, eso me parece clave y además yo creo que es algo común respecto a los emprendedores, que son gente que, bueno, que son inconformistas con el sistema educativo, no solo con eso, sino con el 9-to-5 job, no quieren trabajar para nadie, quieren montárselo con ellos mismos, crear. Pero una pregunta sobre esto, el tema de mentalidad, a mí me parece muy importante al ser emprendedor, esa mentalidad, es decir, lo que se dice de que si creces en una familia de clase baja o clase media baja, al final el tipo de educación que te van a dar, no estoy hablando a nivel de amor o cariño, que no lo dudo, pero a nivel de cómo gestionar tus finanzas, cómo gestionar tu carrera, cómo crear proyectos, al final tú no vas a crecer en eso porque tu familia no lo ha hecho. Obvio. Tú, por ejemplo, por mucho inconformismo que tuvieses a nivel educativo, ¿de dónde te viene esa mentalidad de emprendedora? Sí. ¿De YouTube o de familia? Sí, lógico. En mi caso, de familia, ¿vale? Sí que es verdad que mi padre es empresario. De por sí me lincharon en La Sexta, que me invitaron hace como un mes y justo estábamos teniendo este debate, como la gente que no está en las circunstancias adecuadas o que tiene padres que tal. Entonces yo no soy como el claro ejemplo para demostrarlo, pero sí que puedo decir que he leído exhaustivas. O sea, mi cosa, como mi friquismo, mi fetiche es leer biografías de peña que lo ha petado. En plan, yo veo un perfil y tal y ya estoy viendo de dónde sale, qué tal. Es un mazo friki, ¿va? En plan, una movida loca, en plan, súper friki de analizar y ver. Y en ese friquismo me he dado cuenta de que no hay un patrón en común y que considero que si tus padres no tienen esa mentalidad, que sí que es verdad que hay una sugestión importante, creo que hoy en día las redes sociales es que puedes aprender, ser y hacer lo que quieras con las redes sociales. Y me gusta que hayan cada vez más podcasts, cada vez más temas, porque al final, pues eso, el sistema educativo se va a acabar a la vuelta de la esquina y la gente va a optar por contenido de calidad, que por eso lo nutrimos. Sí, ha habido un boom, sobre todo estos, yo creo que 4 o 5 últimos años con redes sociales y tal, con el emprendimiento y tal. Yo también, yo tengo una visión de eso un poco...
amor-odio, porque sí que creo que está muy bien fomentar el emprendimiento, pero también yo creo que hay que hacerlo con cabeza y sabiendo que el emprendimiento no es para todo el mundo, porque el emprendimiento no es una cosa fácil. Se plantea como, bueno, el 9 to 5 y tal, y es una mierda y el emprender es la hostia. A mí me parece que es completamente lo contrario. O sea, el 9 to 5 es lo fácil y luego emprender es lo más complicado y no es para todo el mundo. A lo mejor un chico que le estás comiendo la cabeza con emprender, al final se va a lanzar a emprender, va a estar intentando emprender porque le han contado que es lo guay y al final pues a lo mejor puede tirar a la basura una carrera que podría tener como abogado o lo que sea. Y para mí el mensaje no tendría que ser tanto de emprendimiento, sino el trabajar duro y luchar por un objetivo que tienes a nivel laboral. Porque yo tengo amigos que son brillantes y no porque no sean emprendedores son peores que un tío que está montando una empresa. Puede ser un director de una empresa espectacular o hacer la carrera que quieran y ser alguien exitoso, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante también resaltar la importancia del trabajo duro, más que emprender el trabajo duro, sea lo que sea. Sí, sobre todo aquí que hay mucho vago. Sí, de todas maneras sí que es verdad que para mí, para cambiar ese tema de mentalidad y saber lo que quieres, que yo creo que hay muchos jóvenes con muchos problemas ahora de no saber lo que quieren, para mí el tema sería un paso más atrás, más de raíz, que es el asegurarnos y el fomentar la curiosidad en los jóvenes. Yo creo que muchísimos jóvenes se cierran demasiado en lo que les dicen sus padres, sus hermanos, sus amigos. Sí. Entonces, como que directamente les hacen la vida por ellos. Entonces, no viven su vida, sino que viven la vida que sus padres le han dicho de vivir. Entonces, yo creo que la curiosidad es fundamental, porque cuando eres curioso, cuando lees sobre todo, cuando no juzgas, que hay demasiado juicio, a mi parecer. Al no juzgar, lo bueno de eso es que te das la oportunidad de ver todo desde tu perspectiva, pero entendiendo por lo menos todo tipo de opiniones, todo tipo de mentalidades, y no porque tú seas emprendedor, ese empleado es peor que tú, no porque tú seas un empleado de la hostia, ese emprendedor que le está costando sacar tu empresa adelante es peor que tú, ni una decisión es correcta o la otra, es simplemente ser curioso, y ya cuando tú eres curioso y absorbes todo tipo de informaciones, luego tú ya decides qué tipo de persona, qué tipo de personalidad tengo yo, y ya dices, bueno, pues yo soy más de aquí o yo soy más de allí. Pero yo creo que desde mi punto de vista, con la gente en la que hablo, nosotros que hemos sido afortunados y viajamos y hemos conocido tantísimas culturas, claro, cuando vienes con gente que a lo mejor no ha tenido esas oportunidades o no se ha dado la oportunidad a él mismo de ser curioso, luego tiene demasiados prejuicios, entonces directamente tiene el no en su boca sin todavía conocer si hay algo mejor para él ahí fuera esperándole, y jamás lo va a ver. Entonces yo creo que la curiosidad es un muy buen comienzo para todo el mundo. 100%. Madre, tú. 100% de acuerdo. Viral. Oye, chavales, que me aplauda un tipo comunicador como Jorge, me toca la patata. Una musiquita de fondo. Speech patrocinado por Bass. Sí, este speech patrocinado por Bass. No, yo creo que, o sea, yendo de la última línea y por cerrar el núcleo, es verdad que se está vendiendo una imagen, sobre todo con lo que has dicho tú, de que emprender es yates de lujo, chicas guapas, lifestyle, sé tu propio jefe, viajas el mundo viviendo con tu ordenador. Y es totalmente, yo creo que esa imagen de emprendedor es la que está haciendo daño. Esos creadores de contenidos vendehumos es lo que están haciendo daño, porque están vendiendo una imagen de que hacer negocios es eso. Y hacer negocios de verdad es estar enfrente del ordenador en una oficina hasta las 9 to 5. Yo me río el 9 to 5. 9 to 9. Yo llevo, o sea, de verdad, ayer a las 2, es que puedo enseñar el nose, o sea, se lo voy a mi socio hasta las 2 de la mañana en la oficina. Y antes de ayer hasta las 12 y tal, porque estamos con un lanzamiento y tal, y esa es la realidad. O sea, estás ahí, vamos, es una batalla y te estás peleando y tal, pero es divertido también. Y a nivel de dificultades, sobre todo cuando empezaste a emprender con tu primer proyecto en la agencia de influencers, ¿cuáles fueron los desafíos que tuviste a nivel empresarial y cómo lo superaste? Sí, buena pregunta. La verdad que las dificultades me vinieron casi que después, pero cuando empiezas a emprender es curioso, ¿no? Que yo, o sea, en las primeras empresas que monté, en las dos primeras tuve suerte, ¿no? En el caso de Fleet, no éramos ni autónomos, ¿vale? Y ya fichamos un cliente que les engañamos o les comimos la cabeza, no sé qué hicimos, pero eran 5 restaurantes en este caso, y eso ya nos pudimos poner un autosuelo. Yo cogí, me independicé inmediatamente con ese, o sea, fue todo perfecto, mágico. Primer cliente con un contrato recurrente, nos dio oxígeno. Y esa empresa la escalamos bootstrapping. Bootstrapping es como, bueno, que no necesitas financiación, ni deuda bancaria, ni externa, ni nada. Con el mismo dinero que hacíamos, conseguimos escalarlo. La segunda empresa, lo mismo. Hicimos una campaña con Banco Santander, porque hacíamos
Yo personalmente y otro socio, que luego le fundamos la empresa, hacíamos contenido en LinkedIn y a través de la otra empresa nos llegó una campaña y nos dijo, oye, vosotros que sabéis más o menos en LinkedIn, tengo un cliente, ¿creéis que me podéis ayudar y tal? ¿Qué cliente? Banco Santander. Y dijimos, wow. Hostia. Y dijimos, montamos una empresa y empezamos a hacer esto porque, imagínate. Entonces tuve suerte en esas 2 primeras stages. Las dificultades siempre yo creo que vienen después. O sea, es como que en el caso, por ejemplo, de la marca de bebidas alcohólicas es muy difícil no solo arrancar el negocio, eso ya es lo fácil casi. Lo difícil es mantener ese momentum y luchar, y es una batalla constante. Ahora te viene Hacienda y te dice qué tal, luego te viene el distribuidor y te dice que no sé qué. Entonces se han venido dificultades día a día que la verdad que es divertido, digo yo, pero bueno, es peligroso también. Claro, porque yo he visto, informándome obviamente y preparando un poco la entrevista, que no solo esas empresas, sino que ha habido muchas más. Por ejemplo, Thai Boxing hiciste, los NFTs, que me pareció muy interesante que te involucrases en cripto y en NFTs. Sí. Por ejemplo, nosotros sí que hemos estado bastante metidos en cripto desde hace años. Pero, por ejemplo, a lo mejor me equivoco, pero a nivel de éxito, por ejemplo, lo de Thai Boxing, he visto que tampoco ha tenido tanto éxito, seguramente porque la competencia, luego la vela del año, fue un timing, a lo mejor no fue más que, o sea, para poner en contexto, Thai Boxing es lo que intentamos crear, o lo que creamos es una velada de boxeo con ocio, ¿vale? En plan discotecas, fiesta, música, metimos a un mentalista, metimos acróbatas, especialistas de acción, entonces intentamos como dinamizar lo que es una velada de boxeo. Un poco replicando lo que hacían los americanos, Logan Paul de turno, Jake Paul y luego también Ibai, pero en microescala y más con un público madrileño. Entonces eso lo hicimos. Salió bastante guay. El tema es que eso no fue tanto un negocio, eso fue que a mí me mola el boxeo, me junté con Jaime Farto, shout out, el fundador de Tasty Poke, que también es un mega emprendedor. Nos encantaría tenerla aquí, además. Jaime, bro, vente 100%. Ahora está en Dubái, que la está liando por ahí, pero cuando venga a Madrid le encanta todo lo que sea conectar y aportar valor. Hostia, así que por aquí le tendréis. Aparte, bueno, facturan una pasta, más de 12 millones de euros, 30 locales a nivel internacional, etc. Y le dije, tú, Jaime, también le dije, tío, ¿te animarías a hacer como un o sea, esto empezó como para hacer una velada pequeña en un gimnasio. En plan, tío, nos pegamos un reto, a nosotros como emprendedores nos gusta tener objetivos, retos, superarnos, bla, bla. Y Jaime se empezó a calentar, tío, pero molaría hacerlo más guay, que traiga invitados. Yo me empecé a calentar, tú, que lo hacemos con cámaras y al final salió el evento. Entonces ahí sí que hicimos como la empresa, el proyecto, nos asociamos con la parte deportiva, pero eso era un evento y no se ha hecho más porque al final invertimos y quemamos dinero, o sea, en nuestro propio bolsillo. Eso nunca lo vimos como negocio, al menos que haya un sponsor que quiera patrocinar una velada de boxeo. Tenemos todas las licencias, todos los contactos y todo, pero más allá de eso sí. Más que fracaso, sí, o sea, a nivel económico no hubo una rentabilidad, aparte lo hicimos con fundaciones y tal, en plan para la gente, pero sí, o sea, al final fracasos, bueno, he tenido, o sea, por ejemplo, de Fleet, más que fracasos, pues me fui de manera forzosa de la empresa. Entonces me hicieron un poco la Steve Jobs, que es, no me echaron de mi propia empresa, más o menos. Te invitaron a irte, ¿no? Me invitaron a irme poniendo cláusulas, conversaciones muy intensas. Mi socio al final, yo vivía con él. En la misma casa, convivíamos todos los días 24/7 y al final, pues, básicamente me invitaron a irme. ¿Y por qué, Jorge? ¿Qué pasó ahí? Que yo no sabía nada, la verdad. Yo me quemé mucho porque aquí lo que pasó fue algo curioso, que es yo con uno de los socios éramos 2 perfiles muy similares. Éramos perfiles de marketing, creativos, etc. Entonces éramos muy buenos en eso. Yo más en la parte empresarial, pero también comercial, también y tal. Y él en la parte más de gestión de influencers y demás. Pero nos faltaba una pata más profesional. Entonces fichamos a otro socio que venía de banca de inversión, un montonazo de experiencia, un crack, es un crack, en plan, no puedo decir otra cosa porque es un crack como profesional. Le fichamos y al final él reestructura la empresa, empezamos a tener empleados, oficinas propias, empezamos a crecer y se da cuenta de que no pueden haber 2 perfiles iguales, 2 perfiles de marketing. Entonces a mí dentro de la estructura, por sentido común, me encajan en ventas, en comercial. Ventas en comercial, yo tengo muchos colegas restauradores que era lo que más sostenía el negocio y
les quiero y les aprecio a los restauradores, pero es un coñazo, ¿vale? En plan, te están escribiendo, echando broncas un sábado por la noche, te están exigiendo demasiado, o sea, te exigen mucho para la poca rentabilidad que estás en caja, porque es lógico, es un negocio pequeño tal. Entonces yo me empecé a quemar y empecé a tener discusiones en las que yo veía la empresa de otra manera. Yo quería escalarlo de manera rápida. Creía que teníamos una plataforma tecnológica, que tenemos una app disponible en iOS y Android espectacular. Creía que si levantamos financiación externa podíamos escalarlo, podíamos irnos a otros países, que, dato curioso, la competencia años más tarde lo hizo así y tienen más éxito. Pero ellos no lo veían, ellos lo veían como un crecimiento exponencial, tal. Y ahí empezó un poco entre que yo me quemé mucho de esa parte de ventas, no me podía explayar, en que no teníamos la misma visión empresarial, pues básicamente llegó un punto en el que me vieron innecesario en la empresa. Y ahí empezaron, ¿no? Imprescindible básicamente, y fue curioso porque yo mismo junto con mi socio fiché a la persona que luego me vio imprescindible y que luego prácticamente me echó, ¿no? Hubo negociaciones, back and forth, un año de negociaciones y al final, bueno, llegamos a un acuerdo. No el que más me molaba a mí, luego me enteré de otras cosas también. Lo que pasa es que no quise ir por vías legales y juicios y movidas, porque al final yo también estaba en otra cosa, pero bueno, eso fue un poco... Ese diría que no es tanto fracaso, pero experiencia negativa sí. Yo creo que eso es un poco también el mundo del emprendimiento, que la gente no se da cuenta que el tema de ser emprendedor no es solo todo el trabajo que haces extra, porque al final claro, eres tú y solo tú, y tú tienes toda la liability. Si va mal la empresa, vas mal tú. No es como, por ejemplo, un sueldo que si te echan, pues puedes encontrar otro trabajo igual. Pero no solo eso, sino que es que además pueden pasar este tipo de cosas, y cuando tú has dado toda la vida o toda tu horas y horas de trabajo por una empresa y luego pasa estas cosas, pues es un golpe muy, muy bajo que luego tienes que retomar, mentalmente tienes que ser muy fuerte, tienes que recuperarte, montar otro proyecto. A nivel de emprendimiento, por ejemplo, ya siguiendo con el emprendimiento, pero cambiando un poquito de topic, el emprendimiento en España, porque lo has comentado, el tema de La Sexta, yo lo vi perfectamente esa entrevista, me puse muy nervioso, te lo voy a decir, me parecían tonterías lo que estaban diciendo, pero bueno, porque, bueno, es que encima yo no es que haya estudiado gente, yo es que conozco de primera mano gente broke, pero broke, sí. O sea, 0 euros, 0 padres, una madre, y que son multimillonarios ahora mismo, o sea, no tiene nada que ver eso, pero bueno, que sí que ayuda, o sea, obviamente ayuda el empezar aquí, aceleración. Pues, obviamente ayuda a nivel de contactos, tu padre te puede ayudar financieramente, tu familia, pero no tiene nada que ver, o sea, es posible, que es lo que tú estabas diciendo, no es que sea imposible. Pero a nivel de emprendimiento en España, ¿tú cómo lo ves? Tú que has viajado, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿qué sucede en España? Es muy básico y lo tengo súper estudiado. En España el tema es que vivimos muy bien, exageradamente bien, en cuanto a estilo de vida, ¿vale? Aquí, o sea, pues en La Sexta, por ejemplo, por cierto, ¿esto cuándo sale? Semana que viene ya. Estamos en veranito. Estamos en veranito. Más después, no, porque voy a La Sexta este sábado, que también me lincharán, entonces puede ser interesante. Y voy a hablar justo de este tema. Más tarde, seguro. Vale, locos. Entonces ya estará los clips, a ver qué tal me han linchado o no. Entonces se hizo en inciso, se hizo, o sea, el vídeo más visto de La Sexta en Twitter, ¿va? Sí. Plan, el anterior. Pero linchándome a un nivel que yo estaba flipando, ¿va? Sí. Pero bueno, es un Twitter. Yo no sé. La movida fue, yo lo tengo muy claro, aquí en España y en perspectiva, porque aquí muchas veces no se entiende, se vive muy bien con muy poco, ¿vale? Sí que es verdad que Madrid está más caro, pero al final, vamos a poner un ejemplo práctico, con 2.000 euros en Madrid, vives bien, vives tranquilo, si no tienes familia, ¿vale? Vamos a poner un perfil tal, en donde tienes tiempo para tu caña, tienes tiempo para tus tapas, tienes tiempo, no acelera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, con 2.000 euros, $2.000 no haces nada. El mismo sistema capitalista está incitando a querer hacer más, a querer, o sea, proseguir, porque si no, no vas a tener ese estilo de vida, ¿no? Ese capitalismo. Yo lo digo muy claro, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, que yo flipé a Miami, fui a un restaurante random y dentro del mismo restaurante aquí había un gift shop, en plan del restaurante, ¿va? En plan, gorras con el logo del restaurante, camisetas, bolis, y yo decía, wow, en España es imposible verlo, en plan, una tienda dentro de un restaurante, cómo el sistema se mueve. Entonces, por decir en resumen, yo creo que aquí en España se vive muy bien, hay mucha calidad de vida y eso lo que hace es que relaja.
También en España, por ejemplo, está todo relativamente bien hecho, que no hay tanta oportunidad. En Latinoamérica, por ejemplo, hay tantos problemas que para un emprendedor es maravilloso porque hay un montonazo de soluciones. Claro. Y por eso se están viendo en Bogotá, en México, un montonazo de startups que ahora valen miles de millones de dólares. Hay más unicornios en Colombia que en España porque hay tantos problemas en Colombia. También son más laxos. Tú en Colombia tú vas y ves a gente vendiéndote lo que sea en la calle. Kleenex, tal. Aquí en España, licencia, autónomo, gestor, o sea, para vender Kleenex en la calle de manera legal. Entonces, hay mucha regulación en España y por resumir, yo creo que si aquí, yo qué sé, en España, oye, por trabajar 40 horas a la semana ganas 2.000 euros, pues la gente trabaja 40 horas. Si en Estados Unidos dices, oye, por trabajar 40 horas a la semana ganas 2.000, voy a trabajar 80, ¿sabes? Es ese concepto, voy a hacer más, voy a querer más. Luego también está la parte más técnica, que son los créditos. Aquí en España no hay nadie que yo conozca, por lo menos en mi edad, que tenga tarjeta de crédito. El crédito es algo que no se utiliza. En Estados Unidos el crédito, el credit score y todo esto es súper necesario. Eso es lo que te permite acelerar, que te puedas comprar tu coche, que te puedas comprar tu tal, que te puedas comprar tu cual. Aquí, pues, la hipoteca, ¿no? Entonces, es lo máximo que te puedes tirar, ni siquiera por las condiciones que dan. Entonces, hay muchas cosas más técnicas, pero en definitiva, obviamente, es un tema cultural y yo creo que hay más struggle en Estados Unidos y que la gente aquí está más enfocada en la fiesta, en el estilo de vida, en la playita, en la cervecita, en tal, en cual, en el booth, drink.com, en tal, en cual, que en hacer dinero. En Nueva York yo creo que es el ejemplo más claro, ya por culminar, que la gente va, o sea, mega focus, en plan, mega focus, en plan, no hay tiempo para ocio. Pero ¿y cómo crees que se puede cambiar eso un poco en España? Y bueno, desde tu posición, que tienes influencia sobre mucha gente, ya hemos dicho que tienes un montón de seguidores en redes sociales. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede cambiar eso y cómo lo has intentado hacer tú? Desde mi punto de vista, yo en 6 años después del ciclo de vida me veo en un país, tanto Latinoamérica por oportunidad empresarial como Estados Unidos, que creo que también, bueno, desde siempre he tenido un romanticismo porque están todos mis ídolos empresariales o héroes. Perdón, ahí. Madre mía. Agüita. Me he emocionado. Me muero. Sí, lo que provoca estar en Trippers, es increíble. Boozdrink.com. Es porque no estoy bebiendo booz, tío, que si no. Oye, suscribiros, por cierto, ya que estamos. Mientras entonces, suscribiros. Suscribiros, coño. Energía, tú, demasiado. Yo creo que, a ver, al final es un tema que no se puede cambiar. Sí que es verdad que se necesitan cada vez más ayudas, se está incentivando cada vez más. Hay proyectos como Lanzadera, que es una aceleradora en Valencia. Hay iniciativas como este podcast que está hablando de emprendimiento, el podcast de Nud, o sea, se está haciendo Worldcast, ¿no? Se está haciendo cada vez más eco de gente en el sector empresarial. Entonces yo creo que sí que se va a regularizar, pero al final la única manera de cambiar esto en España, que es muy complicado y es un ejercicio muy complejo, pero es cambiar la cultura. Y tú escuchas yo he conocido empresarios latinos, españoles, tal, y o sea, algo que es innegable, y esto es innegable, es que la envidia en España es real, al empresario se le tiene criminalizado 100%. No es casualidad, dato real, verídico, invito a que la gente lo vea. Amancio Ortega no ha hecho ni una sola entrevista en su vida, ningún medio. Todo lo que sabemos, es muy heavy, ¿va? Todo lo que sabemos de Amancio Ortega, el mayor millonario / empresario de la historia de España, todo lo que sabemos de él es de gente externa, gente que lo conoce, su hija, su esposa, su tal, su cual, pero no ha hecho ninguna entrevista. ¿Por qué? Porque obviamente está criminalizado, ¿me entiendes? Entonces, ¿desde dónde se cambia? Desde que en Estados Unidos a Elon Musk se le ve como un héroe, como una celebridad, como un Brad Pitt, y a Amancio Ortega aquí se le ve como un criminal, pues se cambia desde ahí, desde la educación, la cultura y desde, yo qué sé, los colegios o los padres o algo de esa naturaleza. Ojalá que esta nueva generación cambie esto, tío, consumiendo contenido como Trippers, como tal, como cual. Yo creo, muy buena reflexión encima. La primera reflexión que has hecho nunca la había escuchado anteriormente, que es no solo lo que hemos dicho luego, que se les tiene criminalizados a los empresarios, pero que luego hay muchas trabas y regulaciones, que eso obvio. Sí que es cierto, y muy cierto a nivel de autónomo. A mí, yo ya lo digo aquí, o sea, me parece una vergüenza que si no factures nada como autónomo, encima tengas que pagar 300, 400 pavos al mes sin ingresar un chavo de tu empresa. O sea, me parece sin más sentido. Cara de Europa. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí. Pero luego ya a nivel de criminalidad y cómo les tienen criminalizados a los empresarios, luego también yo
no solo eso, que veo que está mal, que un tío como Amancio Ortega, que lo ha conseguido todo y no lo ha conseguido porque se lo han dado gratis, que es que parece que se lo han dado gratis, pues algo ha tenido que hacer, pues si no habría muchos billonarios. Sí, y hay muy pocos. No solo eso, sino que es que la gente que quiere empezar algo, que no son nadie, emprendedores pequeñitos, chavales de 18, 19, 20, 25, 27 años, yo lo que noto, porque lo he vivido con colegas que quisieron ser empresarios muy jóvenes, es el tema de tú estás loco, el tema de eso es imposible. O sea, te cortan las alas no solo tus padres, sino tus padres, tus amigos, tu entorno. Aquí es como que no se le da la oportunidad de, hostia, y te preguntan, hostia, ¿en serio quieres montar eso? Y cuéntame un poquito más, joder, Claro, qué buena wow. idea, tal. Y te dan ese incentivo la gente de tu alrededor, ¿no? Aquí es como te miran y te dicen, hostia, sí, pero eso es muy difícil, ¿no? Pero, hostia, en serio. O sea, como que te tratan como un puto loco. Entonces yo creo que eso frena muchísimos emprendedores que podrían haber sido muy exitosos, pero coño, no ven ese apoyo de la gente que les rodea y dicen, joder, pues a lo mejor estoy loco, a lo mejor estoy como una puta cabra y me tengo que meter en una oficina. Pero, y claro, solo los emprendedores que están muy fuerte mentalmente, que lo tienen muy claro, que son muy seguros, pues sí que son capaces de seguir adelante. Entonces yo creo que Literal, sí que en tío. España tendríamos que ser un poquito más empáticos, tendríamos que entender un poquito más y, joder, escuchar a la gente que quiere crear, que quiere hacer algo, porque nunca se sabe. Y encima, si eres majo, si eres simpático, si apoyas los proyectos de la gente, luego tú vas a tener algo que recibir, vas a generar buen karma. Es que es muy heavy, tío. Yo de lo que más me duele el emprendimiento es que he dejado como 3 mejores amigos, ya no son amigos míos, por temas similares y uno de ellos fue muy heavy, que me hicieron un artículo en una revista específica aquí en España, y entonces yo me llevaba con la community manager de la revista, ¿vale? Porque hacíamos negocios tal. Y el Notas escribió a la revista, colegón mío, mejor amigo, en plan, fiesta juntos, en mi casa, sacado dormita. Y escribió en plan, este es un vendehumos, ¿cómo es posible? Tal. Y me dijo la periodista, oye, ¿a este le conoces? Y me mandó 3 screens. Y yo estaba, claro, imagínate mi cara, Hostia, no. flipando, ¿vale? En plan, mi colegón del alma, así. Y a ese es el nivel en donde llega España con el tema de envidia y demás. Es exagerado. Entonces yo creo que todo se cambia. La gente dice, autónomos, el tal, el cual. Pues, ¿qué pasa? Que al final, si la gran población no apoya el emprendimiento y les tiene como criminales a los emprendedores y empresarios, pues es que les da igual la cuota y tal. Entonces las cosas empiezan a cambiar cuando al emprendedor se le quiera. Y por ejemplo, aquí yo tengo un colega que no voy a decir por tema básico, pero aquí ha montado, ¿vale? Restaurante en un edificio, ¿vale? Ha montado un restaurante, tiene varias cosas en el edificio e intentó montar también dentro de ese mismo edificio un hotel. El ayuntamiento le dijo que no, le pusieron trabas, huelgas, no sé qué, no sé cuántos. Mismo concepto, me dijo. Cogió el mismo concepto, mismo business plan, tal. Se fue a Miami, le dieron la llave de la ciudad, verídico. O sea, artículos, le dieron la llave de la ciudad en plan, gracias por fomentar el emprendimiento aquí en esta ciudad. Hostia. Te damos tu Golden Visa, en plan tu Green Card o lo que sea, y aquí te quedas. Y ahí está. En plan, Hostia. dice, tío. Y claro ejemplo, mismo business plan. Sí, sí, mismo increíble. renta, hombre, el edificio, pero mismo business plan. Oye, una cosa que me parece muy interesante que has tocado el tema un poco de los socios y emprender pues, con amigos, sobre todo. Aquí tengo a mi querido amigo y socio Alejandro Ribrejo. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de elegir un socio? Yo creo que hacerse las preguntas difíciles al principio es lo que todo el mundo posterga. Los socios al final todo es muy bonito cuando está empezando. Somos colegas. O sea, yo creo que primero hay un primer filtro de esta persona es válida, hay un segundo filtro de me llevo bien, puedo convivir a nivel personal, comer con él, salir de fiesta, hacer cosas más de ocio para ver realmente su personalidad. Y luego una vez inicias el negocio, cuando ya vas en serio, cuando ya empiezas a invertir dinero, a montar, hacer las preguntas difíciles, que es, muchas veces a mí me ha pasado en todos los, incluso en Booth, en todo lo que he montado, siempre he dicho, creo que debería tener más equity, o sea, más puntos, creo que debería ser esto tal, y te lo callas. ¿Por qué? Porque no quieres generar esa incomodidad tal. Y yo creo que lo que no hacen mucho los emprendedores es, vamos a sentarnos, vamos a tener una comida tú y yo, one to one, face to face, y vamos a soltar toda la mierda o vamos a decirnos las cosas que esperamos o que queremos de manera clara. Oye, he visto que no has trabajado suficiente. Oye, creo que yo me merezco el 55% de la empresa por esto y esto y esto. ¿Cómo lo ves? Esas preguntas son súper importantes y son los cimientos de que la empresa tenga éxito o no, porque si no te vas a quedar uno o los dos, os vais a quedar con esa espinita dentro
para siempre y luego puede repercutir en el negocio, sobre todo si se hace más grande. Entonces, eso fueron conversaciones que yo no tuve con socios anteriores. Mira cómo ha salido. Cosas que me callaba, y yo creo que lo mejor es cuando está empezando. Y nunca sabes cuándo lo vas a petar. Mira los chavales de Nude Project, por ejemplo, también colegas, shout out por ahí, en plan, lo petan de un año para otro y tú no sabes, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso y tener las conversaciones y las cosas, decirlas claras desde el primer momento. A nivel de personalidad sí que crees que hay que combinar un poco perfiles diferentes, ¿verdad? Eso es lo recomendado, ¿vale? Eso lo he recomendado. Yo no voy a hablar, bueno, lo que he dicho antes, tienes todo el sentido del mundo. Creo que soy muy friki en cuanto a empresas que hayan tenido éxito y sí que es verdad, o sea, yo no lo he hecho así, pero sí que es verdad que hay un patrón en común en donde hay un perfil normalmente más, como he dicho antes, introvertido, programador, un developer, un perfil más técnico y luego un perfil más marketing, más tal, más cual. Hay casos que no, los fundadores de Globo aquí en España, los dos son introvertidos, técnicos y tal. Ingeniería espacial, el otro de tal. Pero bueno, se suele ser un poco el yin y el yang para el kit del éxito. Pero bueno, al final, yo qué sé, yo no he seguido mucho eso a rajatabla porque también eso depende del modelo de negocio, de la escalabilidad. Nosotros ahora en Booth tenemos a gente que son colegas nuestros que no han ni acabado la uni, ¿va? En plan, yo no he visto ningún currículum. A ver, de momento somos pequeños, somos 13 en total, 8 en oficina y no hemos visto ningún currículum. Ha sido todo, en plan, ¿qué has hecho tal y cual? Y son perfiles muy camaleónicos, lo que hemos buscado. Chavales que tienen ganas, que tienen actitud, pero que hacen de todo. Búscame esto, Hombre, en Booth no necesitamos algo tan técnico. Más allá de producto, necesitamos algo tan técnico. Comerciales, hay que cerrar distribución, patrocinio. Entonces buscamos ese perfil camaleónico de me da igual lo que hayas hecho, ponte a... Nosotros hemos cargado cajas y teníamos reuniones con fondos de inversión el mismo día. Entonces es un poco, pero bueno, no hay ningún patrón tampoco. Sí, es verdad que, por ejemplo, a nivel de socios, yo sí que estoy contigo, Jorge, que como puedes encontrar muchísimos ejemplos, al final es muy difícil encontrar un patrón justo, concreto. Yo conozco a empresarios, como tú dices, los de Globo, que son súper técnicos, súper introvertidos. Los de Nude Project no les conozco personalmente, pero por lo que veo y por lo que me suena, yo creo que uno de ellos es un poquito más creativo, le mola mucho más la moda, el estilito un poquito más definido y un poco más la imagen. El otro un poquito más el coco, el marketing digital, visionario, dónde llevarlo. Pero sí, yo creo que fundamental. Lo que sí que hay un patrón concreto es que se lleve bien el uno con el otro, que sean honestos y que se puedan decir las cosas a la cara, porque eso es otra cosa que yo creo que es muy importante a nivel de emprendedor y de emprendimiento, que he visto que aquí en España pasa mucho más que en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, porque a mí me gusta hablar de Nueva York, porque Nueva York no es Estados Unidos, pero, tío, aquí, por ejemplo, hablas con una persona, un diseñador gráfico de freelance, necesito esto, no me gusta lo que has hecho, te mando un mensaje todo ofendido. Hostia, tío, pues tal, no sé qué. En Nueva York es business, o sea, nada personal. O sea, esto es un trato de negocio. Tú me haces esto, no me gusta, te lo digo a la cara. Aquí la gente como que se siente mucho más ofendido de todo y yo creo que a nivel de socios es muy importante decir, oye, tío, pues mira, yo pienso esto. Y que no te siente mal, porque al final nuestra relación va a ser la misma, pero esto es un negocio. Y lo bueno es que tanto tú como yo queremos que esto pete. Entonces, como estamos en común con eso, cuando yo te diga las cosas buenas o malas, es porque, joder, quiero que esto reviente. Estuve en un podcast hace poco, esto no es mío, ¿vale? Los mismos del podcast, porque me preguntaron un tema y tal, y me habían dicho que antes de mí habían entrevistado a uno de los fundadores de Blue Banana, ¿vale? La marca de ropa. Y en ese podcast dijeron, los de Blue Banana, que ellos tenían, porque son colegas como de toda la vida, en plan desde el cole, y se ven todos los días, creo que tienen como el mismo grupo de colegas, entonces hacen viajes juntos, en plan están todo el día juntos, va muy heavy. Entonces ellos dicen que una vez a la semana tienen un meeting en donde se insultan. Me pareció súper curioso y dije, tú, lo quería replicar en Booth y se lo dije a mi socio y dije, tío, vamos a hacer esto, te va a parecer mazo loco, ¿va? Pero seguro que funciona. Y es, una vez a la semana te metes en plan 10 mins en una habitación y lo tienes como rutina y os metéis vosotros dos y os decís toda la mierda. Oye, tío, es que no me ha molado esto, es que eres un notas, es que has hecho esto, me cago en la puta. Y se insultan y tal. Y luego dicen que eso les ayuda como a canalizar y a estar tranquilos como tú, ya hemos dicho todo lo que te... Porque la ansiedad y la angustia viene cuando quieres decir algo y no lo dices y te lo callas. Entonces, pero si lo sacas tú y si encima lo tienes como un juego o como algo recurrente y no te lo tomas tan mal, me pareció como brutal el ejercicio. Bro, hacemos eso encima en live. Me gusta. Y hacemos shorts luego. Te digo, me gusta mucho. Me da una idea. Y te digo, y lo podemos hacer incluso
rapeando. Buah, Es que a nosotros ¿improvisáis nos y gusta tal o tirar qué? Nosotros estamos frees Nos y gusta tal. estar Es que lo con los tenéis chavales. súper vasto con eso. Si tiráis free lo hacéis de loco. Hostia, Pero si batalla de lo gallos hacéis free, semanal. Una pelea de gallos aquí. Tú, Espectacular. pero pelea de gallos, pero a nivel Business. empresarial, heavy. Sí, no, y sangre sucia. Es que el trípode, ¿qué tal? Que no sé Sí, qué, sí, qué tal. tal. Se te ha caído el micro, el gilipollas, come la polla. Todas 4. Hostia, guapo, pues buena tío. idea, te digo, ¿eh? Sí, Me ha tío, gustado me encima mola, porque es que hostia. es una manera de desestresarse, tío. Porque Como el boxeo, como cuando tal. estás montando proyectos estás estresado, tal, pues te desestresas, tío. Claro, bro. Luego te pegas un abrazo después de 3 Claro, minutos claro, en y ya plan está, al siempre. final. En plan, no es personal, es solo Claro, business, es business. Oye, una pregunta, Jorge, a nivel de. Ahora que estamos hablando de tema este, ¿cómo fue conocer a Gary Vee, tío? Joder, muy guay, tío. Se lo estaba contando antes. Para mí, Gary Vee es como, no sé, mi tío. O sea, es como le tengo una figura tan. En plan, literal, yo llegué a. Gary Vee sacó, vale, es muy friki esto. Yo en COVID también tuve un momento de ansiedad, de angustia. Entonces, Gary Vee me gusta mucho también por desarrollo personal. Y él sacó una movida que era el buscador de Gary Vee. Entonces, tú ponías cualquier palabra y como que te sacaba clips del mismo. O sea, esto lo hizo él, Amazon loco, porque tenía tanto contenido que tú ponías en plan tal. Y yo le he llegado a pedir consejos a Gary Vee desde negocio hasta el amor. Gary, ¿cómo ves a una novia siendo emprendedor? Y entonces era el clip de Gary Vee de una entrevista de tal y tal. Entonces, o sea, ¿cómo veo yo a Gary Vee? Le veo como una persona a la que cualquier cosa le tengo un máximo respeto como empresario, como persona, como todo. Muy friki de él. Y cuando le conocí, pues fue súper heavy, tío. En realidad. Ley de la atracción 100%, obviamente. Yo dije, le voy a conocer tal. ¿Cómo fue exactamente cuando le conociste? Pues, tío, fuimos, o sea, ley de la atracción, tal. Fuimos a un evento en Birmingham, un grupo de emprendedores y yo, y fue una experiencia muy guay porque estaba Gary Vee, estaba Gran Cardone, Tai López, en plan, todos estos empresarios guays y yo me pillé las entradas, ¿vale? Junto con mi socio, en plan, normales, ¿vale? Esas entradas, bueno, normales, eran como unas entradas que eran normales, o sea, en stage, vale, por entender, los eventos normalmente de emprendimiento van como las gradas, luego las entradas normales y luego les van poniendo etiquetas en plan Gold, Platinum y luego hay unas que se llaman Presidential o no sé qué, que te dan acceso a conocer a la gente, a meet and greet, cóctel, hacerte la fotito, tal. Y nosotros teníamos como una comida incluida, pero al final, por tema de organización y no sé qué, la comida como que no está incluida. Bueno, una movida rara. ¿Qué pasa? Que yo dije, tú, esto es una oportunidad. Y aparte de esto, yo tengo los vídeos, que creo que ni siquiera los hemos sacado, de tú, esto es una oportunidad. Dentro del caos hay oportunidades. Han tenido un problema, se han fumado la comida. Y me acuerdo que nosotros teníamos el hotel al otro lado de la ciudad, no había sitios, porque en un recinto donde comemos. Y fuimos en plan a los gerentes, oye, ¿qué pasa? Que no sé qué, que no sé cuál. Y lo que me sorprendió es, no sé si es por ser español o lo que sea, pero nadie se está quejando, ¿va? En plan, todo el mundo está súper chill, pero nosotros fuimos a quejarnos. Y obviamente dije, tú, esta es la nuestra, vamos a intentar, mira, nos has dado esto, hemos venido desde España, dar pena, lo que sea, a ponernos serios. Oye, esto me parece una falta de respeto tal, mira, necesitamos acordar lo que sea, oye, he visto que tienes, porque vimos que había asientos libres, tal. Una cosa llevó a la otra, nos dieron acreditaciones Presidential y conseguimos conocer a Gary Vee, mazo gasto, tal. ¿Y cómo fue cuando le conociste que hablasteis? Pues, tío, le pregunté que cómo era. Hay un vídeo también, está por ahí abajo en mi Insta, pero le pregunté en plan cómo él gestionaba, porque estaba muy rayado, al igual que sigo ahora, y yo creo que es una rayada, pero cómo gestionaba creación de contenido y negocio. Y me dijo algo así como que tienes que hacer ambas y que si tienes un buen negocio, la creación de contenido. Él insistió mucho en documentar, que él insiste mucho en no invertir dinero o tiempo en crear contenido, sino documentar. Eso era en la época, porque ahora yo creo que es todo distribución, es todo esto, ¿no? Una hora y media hablando y tienes vídeos para un mes. Pero antes él insistía mucho en documentar el día a día y tal. Sí, porque yo precisamente, que soy un friki de Gary Vee, a lo mejor no tanto como tú, pero es que nos lo hemos fumado horas y horas y horas y horas. Gary Vee, por ejemplo, dice que uno de los mejores modelos de negocio que hay a día de hoy, que lo lleva diciendo además, yo creo que añito, 2 años, es podcast. Por eso que dices tú, porque de una hora sacas muchísimas piezas de contenido que luego te pueden servir para muchísimos tipos de temas. Entonces me pareció muy interesante cuando lo dijo y encima él hace mucho podcast. Ahora hablando un poquito de marketing, que estamos hablando de Gary Vee y tal, a nivel de marketing, para ti, ¿qué es el marketing?
Buah, madre, tú, nunca me habían hecho esta pregunta, va muy heavy. Libro de texto tal Google. Sí. ChatGPT, ¿qué es el marketing? Ya, literal, en plan, es muy heavy. Siempre hablo de marketing y nunca nadie me había hecho la pregunta de qué es el marketing para ti, es súper heavy. Claro, tío. Me molaría soltar algo más socrático, filosófico. Trippers, you gotta be open, man. You gotta be open, Tripping my about friend. marketing. Nice. The strip about it. Joder, para mí el marketing es la capacidad de hacer que una idea que está en tu mente se materialice y llegue a cientos de miles o millones de personas. ¿Vale? A mí me fascina. Lo que más me fascina, y hilándolo con mi presentación, que me considero una persona que le gusta mucho crear, a mí me encanta en plan el hecho de una movida que es un pensamiento, ¿va? Que solo es un pensamiento, ahora está en tu mano y me fascina el a dónde va a llegar, ¿sabes? Hasta dónde podemos llevar, en este caso, Buzz, ¿no? Entonces, y así con todo, ¿no? Entonces, para mí el marketing es la capacidad de hacer que un pensamiento se materialice en gran magnitud, y lo que me mueve o mi gasolina es hacer que eso llegue a cuantas más personas, ¿no? Porque, o sea, yo el día que, para sentirme satisfecho, hace nada estuve con mi novia tal, bueno, le hice una experiencia tal y fuimos a un pueblo que se llama Olmedo, ¿va? Que creo que tiene 300 habitantes en Valladolid, ¿va? Una experiencia, una movida. Y estábamos en un bar y yo creo que ni lo comenté con ella, estaba pensando yo mismo días y dije, tú, el día que he triunfado como marketer es cuando vea Buzz en este bar de 200 habitantes en Olmedo. Entonces, ese es mi fascinamiento, el marketing. Tú, algo que está en mi mente o algo que hemos creado, llevarlo a, pues, como wow, ¿sabes? ¿Y cuáles crees que son las claves del marketing a día de hoy? Las claves del marketing al día de hoy es que depende. Si hablamos de producto o hablamos de marca personal, por ejemplo, igual que es más interesante. Vamos a empezar por producto, ya que estabas hablando de vale. Buzz. Bueno, ahora mismo se pueden solapar, pero creo que marca personal tiene algo más técnico. Ahora mismo producto, las claves del marketing es creación de comunidad. Antes se buscaba seguidores, ¿vale? Hubo una época en donde la gente estaba mega enfocada en seguidores. Y yo me acuerdo de esa época porque estaba metido y la gente literalmente, yo te digo, ahora es muy básico para nosotros, ¿no? O para la generación digital, pero antes habían cuentas con 200.000 seguidores comprados y con 50 likes y es que la gente se tragaba que eran seguidores reales, ¿me entiendes? O sea, a ese nivel, te estoy hablando de 2017-2016, la gente se fijaba solo en seguidores, da igual que fuesen comprados, da igual que fuesen tal, da igual que fuesen cual. Entonces la gente pasó de fijarse en seguidores a fijarse en engagement, en el volumen de likes, el volumen de comentarios, el tal. Y luego ahora estamos en la siguiente pata, en la siguiente transición, que es comunidad. ¿Vale? Entonces, ya hemos pasado de seguidores, hemos pasado de engagement. ¿Qué pasa con el engagement? Que tú puedes ser una influencer que tiene 5 millones de seguidores, pero si vas a promocionar el restaurante Paco, que está aquí en Madrid, y de tus seguidores solo 200 son de Madrid, pues tú vales, para el bar Paco vales 200 seguidores, no vales 5 millones. Claro. Entonces hay un despilfarro de que mucha gente le pagaba a los influs un dineral cuando realmente no tenían esa segmentación. Y ahora ya estamos en la parte más, y no solo estoy hablando de influencer marketing, sino marketing en global, pero estamos en una parte en donde la comunidad es lo más importante, vosotros lo sabréis por NFTs y demás. Yo creo que todos los proyectos deberían de ser community driven. Yo creo que, y nosotros lo vamos a empezar a hacer en Buzz, obviamente cuando ya estemos en cierto nivel, pero vamos a hacer todo community driven. Desde cuál va a ser el nuevo sabor, cuál va a ser el nuevo color, cuál va a ser el nuevo logo, en qué eventos queréis que estamos. Yo considero que una vez consolidas una comunidad, esa misma comunidad debería de tomar decisiones dentro de las empresas. Y yo creo que todas las empresas en mayor gran magnitud deberían de tener escucha activa en sus comunidades, que ya tienen comunidad, y nutrirles. Y por resumir, una comunidad se crea, la diferencia entre seguidores y comunidad, que esto lo habla mucho Seth Godin, que también es como un grande del marketing, es que él habla de lo vertical, ¿no? Que es yo soy una persona o una empresa que comunico mis ideas o mis productos a mis seguidores y ya está. Pero él habla mucho de la comunicación horizontal, que es donde haces que genere debate y que la comunidad interactúe entre ellos. Entonces, la diferencia entre seguidores y comunidad es hacer que tu comunidad interactúe entre ellos mismos. Hacer eventos, hacer tal, que se conozcan, que no sean solo un Jesucristo, por ejemplo, todo el mundo sigue Jesucristo, pero la idea es que interactúen entre ellos. Vale. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar que tenemos al genio del marketing aquí, vamos a preguntarle para nuestro caso, para nuestro proyecto, para Trippers, ¿cuál sería la mejor forma de crear comunidad?
la mejor forma de crear comunidad, obviamente, es. Bueno, yo. En nuestro caso, aplicado a nuestro proyecto. A vuestro proyecto. A Trippers. Madre, yo creo que lo hablábamos antes fuera de cámara y yo también por eso tengo el programa de podcast, para mí es secundario y lo dije al principio, es accesibilidad. Yo creo que para el programa, o sea, lo primero es que tenéis un formato espectacular, un set que nunca he visto, un programa de podcast de naturaleza de YouTube o redes sociales, creo que lo tenéis fabuloso, entonces esto es un atractivo para poder invitar a cualquier persona. Entonces, creo que tenéis una accesibilidad para invitar a perfiles muy top de cientos de miles, millones de seguidores. ¿Por qué? Porque la psicología dicta que esos perfiles de cientos de miles de millones de seguidores, influencers, empresarios, gente que os mola, artistas, lo que sea, les da igual la visibilidad, ya son conocidos, ¿me entiendes? Ya son virales, pero lo que sí el valor añadido que les estáis dando es, tú te vamos a grabar en un set guapo, encima te vamos a sacar, que lo he visto, te vamos a sacar todos los clips y te lo vamos a poner fácil para que tú saques tu contenido, ¿no? En este caso, en el caso de emprendimiento es muy fácil para hacer esto. Y basándonos en la base de que a todo el mundo le gusta ser entrevistado y sentirse con los focos, pues lo tenéis súper fácil. O sea que yo, siendo vosotros, ya lo habéis hecho muy guay con invitados, pero creo que podéis incluso seguir subiendo nivel, poneros ambiciosos, mandar DMs, ya tenéis contenidos de pruebas para empezar a, en plan, volveros locos y avazallar a gente de cualquier palo. Quevedo hasta, yo qué sé, tal. O sea, es que da igual, ¿me entiendes? Este Expósito, tal. Y yo creo que en ese sentido solo tenéis guay, y luego para fidelizar a la comunidad, pues yo creo que es eso, la distribución de contenido multiplataforma, sacar clips de 1 minuto y demás, yo creo que es súper clave, generar esa visibilidad. Y luego en el podcast es más complejo. Yo, por ejemplo, en marca personal insisto mucho en la autoridad. Hacer un mix entre tengo visibilidad, pero también tengo autoridad, que eso viene, por ejemplo, con medios tradicionales, eventos físicos, ponencias, invitados como más senior. Entonces, creo que ese cóctel os da también autoridad, ¿sabes? A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo creo que una de las... a lo mejor, Jorge, tú no estás conmigo en esto, pero obviamente cuando tú quieres mejorar o cuando quieres crear algo, te fijas en los mejores. Y a nivel de nacional, yo creo que obviamente está claro que Nude Project... yo personalmente creo que la ropa está bastante bien, el diseño cada vez está mejor, están invirtiendo en textiles mejores, pero para mí su fuerte es nivel de marketing, pero no solo marketing, sino comunidad. O sea, crean comunidad muy, muy bien. Y a nivel internacional, que yo creo que ellos se inspiran mucho en ellos, para mí los maestros, los genios de comunidad son los Nelk Boys o Full Send, que para mí son básicamente lo hacen perfecto todo. Y yo que les estudio mucho, tienen podcast, tienen marca, tienen merch, tienen boost también, porque con Happy Dad tienen de todo. Básicamente lo que yo veo es justo lo que tú has dicho de Seth Godin, que su comunidad está a la misma altura que ellos. Entonces, por ejemplo, acaban de sacar un giveaway con Dana White, que Epic. El ganador va a tener presidential seats con los Nelk Boys, Dana White, Donald Trump, va a haber catering. Entonces yo creo que no solo el podcast y no solo encerrarnos en esto, pero crear eventos, parties, networking. Eso es lo que tenemos pensado hacer. Giveaways. O sea, ¿cuál es la propuesta? Lo de un podcast está guay, pero ¿cuál es el objetivo? Y ahí está el tema. Claro. Y yo siempre, o sea, lo hemos comentado, o sea, para mí esto es como la primera piedra de algo. O sea, para mí un podcast hay muchísimos podcasts hoy en día. Obviamente tienes que aportar valor, que sea el mejor podcast posible, que los invitados sean lo mejor, pero luego tienes que crear comunidad, eventos, 100%. Parties. Podcast en directo se está haciendo mucho, con fucking público y tal. Podcast en directo, traer a gente que quiera venir aquí un día al podcast y estar con nosotros entrevistando a una persona que a él le gusta. 100%. Igual sacamos NFTs y todo. NFTs. Qué guapo, tío. Así, una colección muy pequeña. Yo haría más contenido vuestro, o sea, fuera del podcast, que es lo que ha hecho. Yo también he analizado muchísimo a Full Send. Por ejemplo, lo que hablaba de autoridad y credibilidad, ellos lo consiguen con Donald Trump, con Dana White, con tal. Pero la base de seguidores y visibilidad, ellos salían a la calle, son ellos los protagonistas. Entonces, lo del podcast es espectacular, pero al final sí que es verdad que vosotros pasáis a un segundo plano, aunque también seguís en plano, pero igual también hacer cosas ¿sabes? Vuestra movida, de lo que sea, en plan saliendo a la calle, yo qué sé, en plan movidas locas, pues 100%, eso también 100%. haría. Y se viene, merch y tal. Sí, vienen cositas. Claro. CBD o algo, porque no sé, por el logo dije, igual sacan una marca de CBD o algo de Tripper, no sé, porque por un legal. CBD es flojo, No, flojo. Aquí en España hasta donde puedes llegar, igual en Nueva York está legalizada la marihuana y tal. Sí, ¿no? Sí, lo lleváis a NYC. Sí, está legal.
Easy, entonces, ¿verdad? Yo es que soy un tío open mind. Obvio, claro. Yo no criminalizo nada. Claro, eso es, tío. Hay que Open lanzar más minded. mensajes así. Oye, y una cosa, a nivel de plataformas, tú que estás en todos lados, ¿qué dirías ahora mismo que es la plataforma fuerte? Porque yo, por ejemplo, una cosa que tú te has diferenciado mucho a nivel de tu edad Sí. es LinkedIn. Hostia, sí, No se ve tanta gente de nuestra edad Casi nada. dándole caña ahí. Pero a nivel de plataforma, ¿cuál dirías que es la más potente? Buah, yo diría que LinkedIn es la más. No, obviamente, o sea, depende, es lo típico, depende del objetivo, bla, bla, pero. O sea, game changer, es que depende. O sea, game changer para músicos, artistas, etc. TikTok. En plan, te haces un challenge y eres Quevedo, ¿sabes? Number one en el planet. Para comunidad, yo creo que YouTube, porque la retención, Full Send, por eso tiene máximos recursos en YouTube, porque la retención es mucho mayor. Te ves una peli, o sea, literal, no sé si habéis visto, han sacado la de Amish ayer o antes de ayer. Plan, es peli, ¿va? Sí, sí, es un una puto rayada, vídeo. es una peli. 30 mins, entonces estás 30 mins conectando y viendo, ¿sabes? En TikTok conectas un minuto, entonces ahí está complicado. Encima, si es podcast, igual solo sale, en el caso de Fran, pues solo sale Fran, salís vosotros un segundo, entonces es complicado. Entonces, para comunidad YouTube, y luego para todo lo demás, yo creo que Insta pues es la más, bueno, es la de más uso a día de hoy, sobre todo aquí en España, o sea que hay que estar. Es como un poco la también. más seria, ¿no? También tuvimos aquí a Rocío Camacho que nos comentaba Sí. eso, como que sí, en TikTok está muy bien para crecer, pero luego ese tráfico lo tienes que Redirigir a Instagram porque las marcas al final lo que pagan a Obvio. nivel de influencers es en Instagram. ¿Tú personalmente cómo empezaste a crecer en Instagram? ¿Qué contenido empezaste a hacer? Sí, lo primero por responder a eso es por una falta de educación en el sector y yo creo que va a cambiar 100%. ¿Qué pasa? Que TikTok, al ser tan volátil, y eso es lo que las agencias, nosotros sí lo hacemos, fluencespain.com, LinkedIn y TikTok son iguales, ¿vale? El tema es que a nivel algorítmico, el tema es que son muy volátiles. Yo puedo subir hoy una publicación y tengo casi 300.000 seguidores, puedo tener 1.000 visualizaciones, pero el otro día subí una publicación y llegué a 2 millones de personas. Es algo que no tiene sentido. Pasa lo mismo en TikTok, es tan volátil. ¿Qué pasa? Que las marcas no apuestan por una volatilidad, porque, hostia, como yo sé, si me haces un anuncio, va a llegar a la mitad. Pero lo que nosotros hacemos, que yo no sé por qué, hemos hablado con agencias y no entendemos por qué no lo hacen, es poner unas visualizaciones mínimas de publicaciones. En el caso, si nosotros tenemos una acción me lo invento, Canon, con un perfil en LinkedIn, por ejemplo, o en TikTok, nosotros decimos, mira, este perfil tiene 500.000 de seguidores, te vamos a asegurar, y sacamos un promedio de engagement, 200.000 visualizaciones por contrato. Si en la primera sale 50.000, pues el influencer, nosotros tenemos muy buena relación, tiene que seguir subiendo contenido hasta que consiga esas 200.000. Si en la primera el influencer consigue 3 millones, todos contentos, ¿repetimos campaña o no? Entonces, esa es un poco la psicología. Hostia. Y eso va a cambiar por eso, perdona el pequeño inciso. Empecé sobre todo en LinkedIn, hice o sea, como me llevaba con Influx y demás, dije, tío, cómo mola, pero todos están hablando de shit y aquí no hay ningún Gary Vee, ¿sabes? Español. Eugenio era como el único, ¿sabes? Sí. En plan, y era público lata. Me dije, tú, voy a hacer vídeos de emprendimiento, de mi experiencia, bla, bla. Y hice un par de vídeos de clips más controvertidos en donde ponía caldo en ese entonces a los baby boomers, que es que no se adaptan a la era digital, bla, bla, y se hicieron mega virales, en plan, sobre todo en LinkedIn, 300.000 views, tal. Y empecé a redirigir, luego con otros perfiles, colegas míos influx, pues he hecho esto más 2018, podcast que me han dado visibilidad, colaboraciones, me han sacado en sus stories, entonces he crecido de manera orgánica. Y sí que es verdad que ahora, por un tema de tiempos y empresa, he hecho una estrategia que se la había a varios perfiles, Lewis House, Tai López, etc., que es contenido de terceros, que es publico contenido de valor, que yo sé que a la comunidad le aporta valor de terceros quiere decir, igual publico un vídeo de Gary Vee o igual publico un vídeo de Ibai dando un speech motivacional, que sé que va a generar mucha visibilidad. No me repercute en nada, en cero en cuanto a mi marca personal, pero lo que intento es entremeter un vídeo de Ibai motivacional súper mega viral y de repente meto un vídeo mío, ¿no? Entonces claro, el engagement se regulariza. No es lo más óptimo, pero en mi estructura de tiempo, en donde literalmente tuve que tomar una decisión de tú, no le puedo dedicar. Incluso hice a veces vídeos y estaba tan desmotivado y lo hacía tan aposta que ni siquiera se notaba hasta la gente, como que la gente no lo petaban porque era como forzado, ¿sabes? Entonces, claro,
dije, tú, voy a hacer esto, entonces ya tengo un equipo, en plan, tengo 2 community managers, uno para LinkedIn y otro para todas las demás plataformas que me generan ese contenido. De Y puta cuando madre. puedo, tal, pero eso me mantiene. Eso es como para mantenerme, porque en realidad no hace nada. No es recomendable, pero para mantenerme activo lo utilizo. Joder, pues, no sé por dónde queremos ir. pues qué interesante, Jorge. Una pregunta, a nivel de LinkedIn, ¿cómo empezaste, tío? Porque me parece, o sea, yo obviamente no tengo mucho conocimiento de la plataforma, pero me parece muy interesante cómo creciste ahí. Sí, en LinkedIn es muy básico y en realidad lo hice a nivel intuitivo y luego ya analicé lo que había hecho bien. Y es tan básico como que en LinkedIn, a día de hoy encima, o sea, a día de hoy las cifras siguen siendo la misma y por eso, porque está creciendo también, solo el 1% de los usuarios activos en LinkedIn crean contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes 99 personas mirando al 1%, ¿no? Club del 1% disponible en tu librería más cercana, tal. Aquí está. Entonces, dicho eso, si eres ese 1% de creador de ese contenido, tienes asegurado una cierta visibilidad. ¿Qué pasa? Que LinkedIn ahora está cambiando algoritmos, etc. Estamos ahí viendo, testeando también formatos y demás. Está un poco raro LinkedIn estos últimos 6 meses, yo que estoy en varias comunidades y en contacto con ellos en Iberia, pero bueno, el tema de cómo lo peté fue dándome cuenta de eso y metiendo push cuando nadie lo hacía y todavía no mucha gente lo sigue haciendo porque la data es la misma. Y luego generando mucho debate, mucha controversia. Al final yo creo que lo que más vende es ese debate. De por sí hay un caso muy conocido que es Andrew Tate, que se hizo la persona más conocida del planeta a base de, muy inteligente y muy estratégico, generar ese debate, esa fricción entre dos cosas. Entonces, de por sí es una estrategia de marketing brutal que antes hablábamos, que es encontrar al enemigo, ¿no? Esto lo dicen los grandes. Tú necesitas tener un enemigo. Porque Bitcoin, Ethereum o las criptos en general han tenido ese hueco porque su enemigo es el fiat, es los bancos que están controlados, ese es el enemigo. Tesla con los coches eléctricos, el enemigo son los coches de gasolina, ¿no? Yo qué sé, para Greta Thunberg el enemigo es el cambio climático, ¿no? Entonces cada quien encuentra su enemigo y en mi caso yo el enemigo que jugué un poco ahí fueron los baby boomers o los dinosaurios que llamaba yo, que personas que no se adaptaban a la realidad digital y a todos los cambios que están habiendo, que iban en traje y en corbata y que siguen haciendo las mismas cosas y que menospreciaban a otras generaciones. Y eso lo que generó fue un aluvión de debate de baby boomers criticándome de cómo lo decía, porque lo decía muy firme, muy estratégico, muy firme. Y luego mucha gente, generación Z, obviamente defendiéndome. Yo lo hacía un poco estratégico en el sentido de que, o sea, lo que yo decía en cámara, en vídeos, era extremista, ¿vale? Yo creo que, al igual que todos los partidos políticos, estoy 100% convencido de que la mayoría de cosas que dicen no lo creen al 100%, lo que pasa es que lo dicen de tal manera extremista para generar ese debate, generar esa visibilidad. Entonces, crear ese enemigo, generar diálogos extremistas, te hace que se genere ese debate y al final yo tenía antes una sudadera, ¿no? que me hice porque tuve mucho hate, sobre todo cuando estaba empezando y era en plan haters igual a engagement, porque era mientras más gente me odie, más se posicionan los contenidos, sobre todo en LinkedIn, porque es una cosa de que yo, si tú comentabas, da igual que me estabas diciendo hijo de puta, se posicionaba. Porque salía, Alex ha comentado tal. Entonces, jugué con eso, con el debate, y me hizo muy viral y luego ya redirigía a otras plataformas. Sí que es verdad que luego, por un tema de imagen, de marca, de quiero hablar con el fundador de Globo, de Idealista y tal, tuve que relajar un poco ese diálogo y ahora mi mensaje es más chill. Entonces, mi mensaje es estable. Ya no tengo esos picos virales, pero puedo hablar con cierta gente. Claro. Es complicado, tío, a veces el ¿Y marketing. a nivel de monetización, has monetizado por LinkedIn o no? Sí, o sea, al final aparte de que monté un negocio en base a LinkedIn, en donde gestionamos también influencers corporativos y gestionamos campañas creativas en LinkedIn y demás, o sea, eso por un lado obviamente más que monetizado. Si te refieres más a yo como influencer, sí, o sea, de manera más o menos recurrente, cada 2-3 meses hago alguna que otra campaña que al final, bueno, viene de locos y la sensación es muy guay trabajar, pues sobre todo que estoy todo el día trabajando en cosas que obviamente son más largoplacistas, pero a veces te viene un chute de dinero en plan por hacer mínimo esfuerzo, 5 años creando contenido tal. Y sí que lo hago. Y lo hago, obviamente, con empresas o a veces clientes y tal y cual que me lo piden o hago ponencias y tal.
Pero sí que lo hago también en parte porque al final yo mi marca personal hice un cambio de mentalidad y lo veo ahora como un negocio porque tengo, como he dicho antes, 2 community managers. Cuando hago ponencias o cuando hago cosas, tengo un cámara que me sigue. Y ahora que estoy haciendo un programa de podcast, estudio, grabación, luz, agua, electricidad, gas, wifi, transporte. Entonces digo, no me voy a descapitalizar, sino que voy a aprovechar estas acciones de empresas, pero, o sea, no es mi objetivo vivir de ello, ni mucho menos. Pero es la hostia, tío. Hay una quote muy famosa de Ruigi, bueno, no sé si lo conoces, es el director creativo y el fundador de Root, que Root es una marca de ropa muy, muy top. Me cato. Y dice, tiene una caption que se hizo viral en Instagram cuando le nombraron hace 1 año y medio director creativo de Bali, que Bali es una marca de ropa muy tradicional y tal. Dice, I'm not a businessman, I'm a businessman. Porque es que, claro, a nivel de marca personal la gente no se da cuenta, pero cuando tú tienes una marca personal muy grande, tú mismo eres el negocio, tú mismo eres el business. Entonces es un business muy, muy bueno porque, claro, monetizas, ganas dinero por tu persona. A nivel de dinero, ¿cuánto se puede ganar en LinkedIn? O dinos cifras. Aquí somos gente. Algo de cifras. No, a ver, yo por post cobro 2.000 pavos. Y hay algunos, ¿vale? Voy a hacer full disclosure en plan hablando de cifras. Hay algunos que igual los he hecho por 1.000 pavos, dependiendo del cliente, el coñazo que vaya a dar. Vale, esto no quiero que repercute, pero sí que es verdad que, o sea, de verdad, muchas veces dentro del influencer marketing, y porque lo he trabajado mucho, no se cobra, o sea, realmente hay un fee a la agencia, luz, agua, electricidad, gas, gastos fijos, etc. Pero yo te digo, el influencer no cobra un precio más barato o estable, que es el que debería estar cobrando, por la cantidad de trabajo que muchas veces pone el cliente, que es un coñazo, hablando en claro. Yo tengo hilos de mails con clientes de 60 mails, Hostias. 8 reuniones, revisamos, le mandas el brief y entonces tienes que cambiar el texto, ni siquiera con mi perfil, sino con otros que también gestionamos, ¿no? Entonces, al final dices, se tiene que cobrar eso, ¿no? Entonces, LinkedIn sí que es verdad que sí una cifra y es barato. Hay otros perfiles que cobran 3 veces más que yo y tienen menos seguidores en LinkedIn, porque en LinkedIn se prioriza mucho la autoridad y credibilidad. Nosotros tenemos en cartera a altos ejecutivos, representantes de grandes empresas. Yo al final soy pues un chaval que ha montado un par de empresas y fuera, ¿no? Entonces, ahí entra rangos también, ¿me entiendes? Pero sí, se suele cobrar eso, sale exponencial. A mí lo que me da es, ya digo, yo no vivo de LinkedIn, pero sí me da para el transporte, el tal, incluso a veces lo utilizo estratégico de networking porque ahora con mi podcast estoy trayendo a los invitados y luego igual me los llevo a comer. Pues todo esto a nivel contable lo financio con lo que gano de marca personal, que es secundario, pero financio este tipo de cosas, ¿sabes? ¿Y cuánto es lo máximo que has cobrado por una publicación? No tanto máximo, sino por contratos más recurrentes, pero sí que se puede ir, yo qué sé, yo como persona, se puede ir a campañas de 8.000 pavos, pero recurrentes en el tiempo. Vale. Cierto número de publicaciones a cada tanto, bla, 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 como embajador de marca y tal y cual. ¿Y en Instagram monetizas? O sea, ¿sacas algo de dinero o no? No, en Instagram, o sea… Hostia, pero en Instagram tienes muchos seguidores, ¿no? Sí, pero es que no me gusta, lo primero, prostituir tanto las redes. En LinkedIn lo hago con empresas que realmente, en plan, siento que hay afinidad y creo que muchas veces es que Instagram o sea, la gente de Instagram me sigue más por desarrollo personal, emprendimiento, valor, no que le estés vendiendo la moto. ¿Qué pasa? Que en Instagram yo vendo mucho mi moto. En LinkedIn yo no vendo nada de booth, nada del libro, en plan 3-4 posts del libro igual porque tiene sentido. De booth he hecho una publicación en total. En Instagram sí que estoy haciendo como mucho push, entonces tampoco quiero como estar aquí. O sea, yo creo que también el público de Instagram es el que te puede comprar booth, ¿no? Claro, más bueno, que en LinkedIn, un también, empresario ahí. También tiene sentido. Yo una pregunta rápida, una curiosidad, porque yo empecé un canal de YouTube hace unos años también, empecé con la creación de contenido, así, pues, como empieza todo el mundo, pues un poco cutre y tal en casa. Pero ¿a ti te costó el ponerte delante de una cámara y empezar a crear contenido? ¿No te dijeron, no había gente que decía, hostia, pero qué haces, tal, no sé qué? ¿Tuviste esos problemas? No. O sea, lo que sí repetía mucho las piezas de contenido, pero desde que descubrí una aplicación que se llama Teleprompter, ¿vale? Que es en plan literal. ¿Utilizabas eso? Yo nunca he utilizado, tío. Yo utilizo eso. Lo descubrí el verano pasado, tío. No sabes la cantidad de tiempo que te ahorra eso. Entonces es como utilizas el teleprompter y lo haces a las primeras, segunda y yo lo utilizo y ya está. Ya te digo, tampoco estoy creando mucho contenido y como he dicho antes, no vivo de ello, sino de los 2, 3, 4 negocios que ya son muy dolor de cabeza, pero sí que es verdad que
a la hora de empezando tuve problemas, ¿sabes? En realidad, no te voy a mentir. Oye, Jorge, y una cosa, ahora haciendo un poquito análisis reflexivo sobre ti mismo, ¿hubieses hecho algo diferente? ¿Hubieses empezado de otra forma? Sí, o sea, yo creo que es súper... Es que ahora LinkedIn cada vez hay más usuarios y cada vez hay más competencia. Yo de verdad que no llega a ser el más seguido de LinkedIn en España, ahora soy el tercero, ¿vale? Pero lo pude hacer perfectamente, pero fue porque cuando está en el top, oye, LinkedIn nadie lo usa, o sea, la gente usaba LinkedIn como para encontrar trabajo y tal, pero el único que estaba haciendo movidas y que la peña me decía, tú, me apareces todo el día en el feed, era yo, el único creador, en plan todo. ¿Qué pasa? Que me relajé porque dije, ay, qué subidón, qué vasto, y prioricé, yo voy a poner esfuerzos en Instagram. Entonces, pero gastaba mazo tiempo en Instagram, que soy uno más de 800.000, pudiendo haber sido el más grande de LinkedIn si hubiese dejado... Si algo me dices, ¿qué hubiese hecho? Hubiese desinstalado, me hubiese eliminado la cuenta de Instagram y hubiese puesto máximos esfuerzos en LinkedIn cuando está en el momentum. Y eso lo dicen muchos empresarios. Lo difícil no es llegar al top. Te juro que eso es fácil. Lo difícil es, y lo que te hace diferente, es cuando estás en ese momentum, cuando estás en esa cima, ponerte el jetpack o subirte en el cohete y despegar. Y esa es la diferencia entre un artista que saca un one hit wonder o un artista que perdura en el tiempo. Por ejemplo, Quevedo ahora se verá. Ha sido el número 1. Puede mantener eso. O sea, yo te digo 100%, sin conocerle y obviamente fuera de contexto, pero 100% la mayor preocupación de Quevedo es ¿puedo mantener o sostener el ser el artista número 1? Y ahí es donde trasciendes. Entonces, yo estuve en el top sin tirarme flores, pero hablando claro y a nivel estadístico sí, pero me relajé, diversifiqué en otras cosas y así de creadores de contenido en YouTube, en todos lados he visto que cuando están en el top se relajan o empiezan a hacer algo distinto. En plan, estoy en el top, voy a empezar a hacer algo distinto. Yo qué sé, Logan Paul empecé blogs, empezó a hacer otra movida y ves cómo el engagement se tal y luego ya se relajó y empezó a hacer podcast y ahora está subiendo, ¿no? Pero es eso, si hubiese algo hecho distinto es, como dicen, triple down on. Claro. Sí, a mí me parece súper interesante porque esto siempre a mí me ha parecido muy, muy admirable de los creadores de contenidos, influencers y tal, que una vez que llegan tienen una presión, porque, vale, tú empiezas a crear contenido, tienes 10.000, 20.000 seguidores, pues dejas de hacer contenido 2 días, no pasa nada. Ahora, una influencer de 2 millones que vive de cada día estar poniendo 10 historias y dos piezas de contenido, pues la presión es brutal y no apareces en redes y a lo mejor no tienes un día bueno, una semana buena y no te apetece hacerlo. Y por ahí pues han venido muchos casos de problemas de ansiedad, depresión, muchísima presión. Tú has comentado que tuviste en su día algún problema de ansiedad y ese tipo de problemas. ¿Crees que estuvo relacionado también con esta presión de crear contenido en redes sociales? Mira, yo he recibido mucho hate, como dije antes, en la sexta, o sea, una cantidad de hate desorbitada que incluso me llamaron personas en plan, oye, ¿estás bien? Y sinceramente, también a través de LinkedIn, de tanta cantidad de hate que he recibido durante los años, a mí no me afecta. Por ejemplo, hoy, algo que me afectó muchísimo, en plan, le dije a mi socio, estoy muy rayado, tal, me está dando taquicardia, es un mensaje de una persona específica a la que admiro muchísimo, no voy a decir el nombre, es algo conocido, que me dijo una crítica constructiva y desde el respeto sobre Booth, pero bastante contundente, digamos. Una persona que yo aprecio exageradamente a nivel profesional y lo que ha hecho y como persona, y a mí me dejó eso paralizado. Esto justo antes de que viniese estaba diciendo tú que le contesto en plan comité de crisis porque me afectó un mensaje de una persona. Los 400.000 mensajes de Paquito Pérez, que ni te conozco, en Olmedo de Valladolid, que me están hateando y me están insultando, cero. En plan, ya mi mente es como inmediatamente. No me afecta, pero esos 3, 4 pocos mensajes que me han afectado son de personas a las que admiro, a las que aprecio, los que son mis héroes y en este, específicamente hoy, justo antes de venir, que tenía años que no me había pasado algo así, un mensaje súper heavy, obviamente es un negocio controvertido, pero fue como wow, en plan, ¿ahora qué, sabes? Y tuve que, bueno, hicimos ahí unos cambios incluso, pero bueno, entonces sí diría ya no me afecta y creo que el ejercicio que yo hago, que lo puedo compartir con la gente es, o sea,
para que no te afecte el hate, por así decirlo, yo tengo un mecanismo de defensa que es cuando hago, o por ejemplo, tuve una controversia que salimos en todos los medios de comunicación por un tema de un volcán en Fuerteventura, que nos metimos ahí, una cosa loquísima, y con mi socio y yo, súper loco. También volumen de hates, bueno, supuestamente policías, ayuntamientos, cabildos buscándonos, al final fue todo un bulo y salimos a defendernos, pero tuvimos una avalancha de hate también bastante desorbitada y mi mecanismo de defensa fue llamar a 3-4 personas, en este caso mi mejor amiga, mi madre y otro colega. Oye, bro, ¿cómo lo ves? ¿Crees que me he pasado? Todos me dijeron, no, ya está, me tranquilizo. Me da igual lo que las mentes externas, o sea, silencio, me da igual lo que la gente que no me conoce, que no sabe de dónde vengo, que no tiene ningún contexto, me insulte o haga lo que sea. Entonces yo creo que eso es un mensaje interesante de yo tengo ese mecanismo de defensa. Puedes tener cualquier otro, pero no tienes que dejar que te afecte porque al final da igual que Paquito Pérez de Olmedo lo que piense de mí, que no nos conocemos, ¿me entiendes? No sabes de dónde vengo. El hate te afecta si dejas que te afecte. Y si dejas que te afecte quiere decir que tú mismo no estás muy convencido de lo que tú estás haciendo. Es súper heavy, tío. Entonces, yo sí que he notado, por ejemplo, gente que les hatea, ellos se sienten ofendidos o sí que se sienten... Hay algo de verdad también. Claro, y hay algo detrás que dices, hostia, pero entonces a lo mejor tú no tienes tanta confianza en ti mismo, porque a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de venir a suspender un examen, llegar a casa y decir mi madre, es que no has estudiado, tal, y yo decir, hostia puta, es que tienes razón, no he abierto el puto libro. Claro. Pero cuando a mí me hatean, cuando llevo currando de 7 de la mañana a 12 de la noche, he hecho todas mis rutinas, estoy trabajando como un animal, y me viene uno y me dice, hostia, tío, es que creo que no lo estás haciendo bien. Bueno, perfecto, pero yo estoy dando todo lo mejor de mí para hacerlo. Entonces me da una confianza de decir, no me afectan estas comentarios que, como tú dices, no me conocen además. Eso es, y si te afecta, tienes que trabajar en ello. Y creo que has dado con una clave brutal, vastísima, enhorabuena, que es, hay algo de inseguridad ahí. Y yo siempre digo, ¿no? En plan, si Cristiano Ronaldo mañana recibe 100 millones de comentarios negativos diciendo no sabes jugar al fútbol, 100 millones, por volvernos locos, en plan, países enteros insultando a Cristiano Ronaldo, no sabes jugar al fútbol, le va a afectar mínimamente, o sea, o a Messi o a quien sea. ¿Por qué? Porque son de los más grandes de la historia de la humanidad en el fútbol. Entonces es algo que no te va a afectar, ¿no? Entonces, cuando alguien te insulta o te dice algo, si estás al 100% convencido de tu talento, de tu valía en ello, es imposible que te afecte. Igual que a Tyson no le vas a decir, eres malísimo en el boxeo, hermano. O sea, no, ¿me entiendes? Es imposible. Una hostia que... Pero si hay algo de verdad en la narrativa, ahí es donde yo creo que la persona, y por eso a mí antes sí que es verdad, o sea, no voy a ser aquí como soy Superman, al principio el hate me afectaba, había cierto síndrome del impostor porque estaba empezando, era un chavalín, no tenía nada. Ahora ya que me conozco un poco, que he tenido negocios, que me he movido, que tengo un poco más de calle, por así decirlo, pues ya me viene el Paquito Pérez y es que me he cansado. Claro. Y para terminar sobre esto, yo creo que es muy importante también, ahora que lo estaba pensando, porque yo estoy viendo ahora el documental de Conor McGregor. Porque sí, está guapo, tío. Vi el capítulo 1. O sea, no es mi ídolo, porque yo siempre digo que tengo un ídolo, que es Rafa Nadal, pero Conor McGregor me parece un animal, me encanta su mentalidad, lo estudia muchísimo, me parece una historia increíble. Probablemente no sea el mejor peleador, pero mentalmente es una roca. Y lo hemos comentado en el podcast muchas veces, que para precisamente tener este tipo de confianza y que no te afecte el hate, tienes que ser una persona confiada, confiar en lo que estás haciendo. Pero la gente a lo mejor se puede preguntar ahora mismo, vale, ¿y qué hacer para tener esa confianza en ti mismo? Y es que lo comentamos en el podcast y justo el otro día estaba viendo un episodio de Conor McGregor y lo dice. Cuando él pierde con Khabib, él sale la escena de que pierde con Khabib y tal, y luego hace una reflexión de por qué perdió con Khabib y tal, y precisamente dice eso, dice, es que me corrompí a mí mismo. Yo decía que me iba a levantar mañana a las 7 de la mañana, sonaba a las 7 de la mañana la alarma y me quedaba dormido una hora más. Decía que iba a entrenar 2 horas y terminaba a la 1:15. Entonces, esos son pequeñas derrotas que te consumen por dentro y luego creas esa desconfianza en ti mismo, que luego te viene una persona y te hatea y dice, hostia, es que a lo mejor soy un mierdas. A lo mejor tienes razón, porque llevo diciendo que voy a ir al gym todos los días y he ido una vez este mes. Llevo diciendo que voy a trabajar en este proyecto y he trabajado 1 hora. Llevo diciendo que voy a leer el libro y he leído una página. Entonces tú mismo te corrompes a ti mismo. Entonces yo creo que para ganar confianza en ti mismo, 100%, empieza a ponerte muy pequeños objetivos, no objetivos enormes de dominar el mundo, pequeños que sepas que son cumplibles, que lo puedes hacer y hacerlos. No voy a comer azúcar esta semana, no la comas. Voy a ir al gym 2 días. Y así empiezas a tener una confianza en ti mismo, que te digan lo que te digan y pues si yo domino mi mente, yo hago lo que digo que voy a hacer. Nadie me puede decir lo contrario.
con lo de empezar poquito a poco, oye, espectacular. Otro clip, ¿eh? Otro clip con música, otro aplauso. Otro momento Booth, otro momento Booth. Estos son momentos. Os tengo que mandar un palé aquí, aparte que es perfecto. Chavales, si queréis hablar así, estar así de creativo, bus. Eso es. Eso es. Un taxi porque yo no puedo conducir ahora. Eso es. Me está sentando el bus espectacular. Sí, Espectacular. te veo bien, te veo sólido, Bus, bro. No, yo estoy 100% de acuerdo, espectacular. A mí me gustaría, ya que estamos llegando a la parte final de la entrevista, hablar un poquito de dinero contigo. Eres un tío emprendedor, empresario, capitalista, entiendo, que has montado ya pues 3, 4 negocios, te han ido bien. ¿Eres millonario? De momento, on paper sí. Vale. On paper quiere decir que en los negocios, en 2 específicos, hemos levantado cierta cantidad de dinero que en mi porcentaje accionarial de la empresa, según la valoración de la empresa, sí. Lo que pasa es que para ser millonario y tenerlo en el banco, tenemos que o bien vender la empresa o yo vender mis participaciones. Entonces, por eso se dice como on paper. Pero sí, a nivel económico en banco, no. Vale. ¿Y en qué inviertes tu dinero? Pues tío, justo, o sea, en cuanto a inversiones, ahora estoy invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzos en los negocios que tengo. Vale. Hay algo que no es exclusivo, pero saldrá pronto, imagino, porque tendremos que comentarlo. Nos pillaron a mí, bueno, me pillaron a mí específico. Airbnb lanzó como un fondo de 10 millones de euros para 100 proyectos, $100.000 para cada proyecto, para crear estancias únicas y no sé qué y no sé cuántos. Entonces yo propuse un proyecto muy innovador, muy guay, que son unas cúpulas de avistamiento de estrellas, son como unas burbujas, unos domos, en donde puedes ver las estrellas, donde te quedas con tu chica, escapadas románticas tal y cual, en Fuerteventura, que es una isla canaria, que es muy volcánica, bla, bla, bla. Entonces quedé ganador, el único de España, entonces me dieron esa pequeña subvención de $100.000. Lo que pasa es que para hacer un proyecto inmobiliario yo en mi mente pensaba que no, pero se necesitan muchas cosas, metí a otro socio, tuvimos que comprar dinero tal cual, entonces he invertido mucho, esto en la última temporada he invertido prácticamente fondo, el colchón que tenía en este proyecto, ¿vale? Que es muy capital intensive. Y, por ejemplo, el dinero que de cuando me fui de mi primera empresa de Flight, cuando me diluí, lo invertí todo en Booth, en las primeras producciones, en la fábrica, en tal, en cual. Oye, y ahora que estamos hablando un poquito todo en negocio. De dinero, por ejemplo, que he visto que no lo hemos tocado, lo tocamos ahora por encima muy rápidamente, que estuviste involucrado en un proyecto de NFTs. Eso te voy a contar ahora. Cripto, ¿cómo lo ves? El mercado está fastidiado. El proyecto, bueno, lo cofundé con Alex Huertas, que es el fundador de Northwick, que luego vendió Northwick a Hawker. Y nada, un proyecto muy, muy guay, muy innovador. Contratamos a los mejores diseñadores que tuvimos en nuestras manos, que bueno, son los que han diseñado Juego de Tronos, Disney, Marvel, etc. Sieben se llama, y nada, básicamente era un play and earn, un videojuego que seguimos trabajando y estamos haciendo actualizaciones constantes. Sí que es verdad que bueno, el mercado ha medio colapsado cuando estábamos ya en el hype, que conseguimos consolidar una gran comunidad a través de también shoutouts de influencers, de cripto influencers en Twitter. O sea, hicimos toda una estrategia en donde sí que hubo una inversión bastante potente, no tanto por mi lado, sino más por la otra parte fundadora y parte del equipo. Y nada, y ahora el proyecto, bueno, un poco a flote. Alex por temas de proyectos se ha quedado ahora como advisor y se ha bajado del puesto de CEO y hemos metido a otro Alex, son 2 Alex, ¿vale? Alex Vascu, que es más la parte sí, que es más la parte tecnológica, y ahora estamos un poco viendo cómo pivotar, porque obviamente a pesar de que nosotros somos muy filantrópicos y queremos apoyar y hemos creado un proyecto muy community driven, muy guay para la comunidad, al final hay una parte de economía en donde no se sostiene si lanzamos los NFTs ahora. O sea, es una realidad. Y entonces no vamos a poder nutrir a la comunidad y el proyecto puede colapsar. Entonces estamos un poco esperando. Estamos, por otro lado, intentando levantar más financiación para Freaks, para hacer un par de ajustes y poder lanzar con colchón financiero y realizar las promesas que teníamos a la comunidad. Pues entonces todos los mapas, si no tenemos eso, el mapa de ruta, nosotros contábamos con cierto volumen de ingresos. Y es que sabemos que si lo lanzamos, hablando claro, vosotros lo sabréis mejor, te pegas un ostión. Y yo sí que hice, bueno, hablando de inversiones, hice un par de compras de NFTs, BeFriends 2. Tío, te iba a preguntar antes. Digo, si tanto te gusta Gary Vee, 100% tienes que tener un tengo un 1997, que es un chavalín con gafas, que es de mi año, del 97, en el ring de boxeo. La única en categoría, tal.
Vastísimo. Bien. Y aparte es como Jake Paul, que es el 97 y boxeador. Entonces al único que se lo voy a vender es a Jake Paul. Hostia, Por pero- 4 kilos, Que le mandé un tweet en plan, oye, lo tengo. En plan, obviamente es tu NFT. Es tú. Gary Vee fue tu primer inversor en la historia. Devuélvele el favor, cómpratelo. Tío, tal. pues me hubiera sorprendido que te lo hubiera comprado, ¿eh? Ya, De repente nah, llega si se hace oferta medio en viral algo, Ofersita, no sé sí, qué. lo que se pasa es hace que en viral, Twitter voy lo flojo. ve. Sí, Hostia. en Twitter voy flojo, pero yo creo que algo así, es que no sé, tengo que ver la manera, pero Joder, de ahora repente cuando ahí, esté el oferta mercado... en OpenSea, 300 ETH. Buah, ¿Cómo? increíble. Espectacular. Vastísimo. Y a nivel personal, ¿inviertes en criptos? ¿Tienes pasta en criptos? Sí, pero, o sea, muy basic, muy poco a poco. Hace un montón sí que metía, creo que era Ripple y TRX y, bueno, altcoins de esa época. Hostia, la RX, tío. TRX, tal, bueno. mítica. Bueno, te digo, yo lo utilizo. La red Sí, es la mejor. sí, ¿no? Bueno. TRC20, joder, se transfiere todo baratísimo. Claro, claro. Puto Ethereum. Y, joder. y es todo imposible. eso. Uno de mis socios sí que es más cripto. O sea, todas las inversiones las hago por él. En plan, en lo que él invierte, pues yo invierto una décima parte y fuera. Y ya está. En plan, basic. ¿sabes? Oye, ¿cuánto dinero es suficiente para ti? Wow, ¿cuánto dinero es suficiente? Soy muy ambicioso. Yo creo que Booth, como empresa, como proyecto, lo vamos a vender a 100 millones de euros, ¿vale? Súper ambicioso, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy en día de verdad que se están viendo muchos exits y se consolida una imagen de marca suficiente. Un gran player de las distillerías, o sea, que están regidas por monopolios, pues te hacen este tipo de compras. Puerto de Indias lo compraron hace un montón de años por 110 millones, ¿no? Entonces, eso, con ese dinero, o sea, Booth es mi catapulta también económica porque me metí en el negocio, aparte de que es muy molón y va con mi edad y con la Sí, fiesta y el gozandal, pero al final yo me veo en 5 años, pues sacando en 5 a 7 años, sacando caja y luego montando algo más tecnológico, yéndome a Miami, montando algo con más proyecto más game changer. Y en realidad te he dado un poco la vuelta a lo político, pero el dinero suficiente para mí es lo que me cueste ir al espacio. Mi único sueño y la única razón por la que estoy en el sector profesional prácticamente es ir al espacio. O sea, literal, ir al espacio tal. Entonces, lo que me cueste en aquella época, que igual son 50.000 pavos en 30 años igual, ¿sabes? O igual son 50 millones, no Yo sé. creo que va a ser más, sí. Sí. Yo tiraría más Pero para ojo, arriba. Sí, porque pero está... 50 kilos no, ¿eh? No, 50 kilos Yo lo no, veo no, más, pero- lo veo Ahora- más 250, 250.000, 500.000. medio millón, Sí, algo no, así. ahora es, lo que pasa es que están en lista de espera, pero creo que son 3 palos en plan con la empresa de Richard Branson, entonces... ¿Cuál es la de Virgin, no? Virgin Sí. Galactic. Sí. Galactic. Entonces, luego hay varias iniciativas, pero bueno, la de Bezos, lo que pasa es que llegas a la estratosfera, es que también depende de... ¿Hasta dónde llegas? Claro. Claro, Hostia, qué hasta dónde locura, llegas. ¿eh? Si Un es podcast la en luna, espacio, bro. Qué locura. No, Episodio número 1000. episodio número 1000. Estaría Tripi bien en el grabarnos space. yendo al espacio con Jorge Claro, tío. bro. y tripeando ahí arriba. Tripeando ahí arriba. Tripeando en el espacio. Va, la miniatura puede ser una locura. Nos llamamos al último invitado que nos recomiende unos psicodélicos buenos y Hostias. igual, Sí, claro. igual volamos. en Igual plan, no es lo mismo, pero- Sin necesidad de tal. Claro, claro. Hostia, espectacular. Pues muchas gracias, Jorge. Jorge, tío. gracias por venir, ¿eh? Ha sido un Gracias, placer. bro. No hemos terminado todavía, No hemos acabado, Queda una pequeña sección final que. Preguntas como muchos rápidas, podcasts tal. de preguntas rápidas. Ya, esto ya. Preguntas rápidas a lo tripes. A los tripes, son generales, Madre, nada personal, solo negocios. Tripes Quick Questions con Jorge Brandher. ¿Preparado? Estoy preparado. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Steve Jobs, 100%. Porque personalmente para mí, y cuando lo digo, mis colegas íntimos saben que estoy loco y apartando eso, saben que esto es una realidad. Yo rezo a Steve Jobs, ¿va? Es muy loco, ¿va? Lo que estoy diciendo. Yo rezo a Steve Jobs, ¿va? Mazo loco, no soy religioso, pero en plan, cuando tengo un problema profesional, como que me conecto con él y tal, una movida mazo loca, ¿va? Hostia. La mazo trippy, la mazo el rollo, pero yo he llegado a rezar, a conectarme con él, he tenido visualizaciones con él, en plan, le veo como una especie de dios en mi vida, una movida muy loca, ¿va? Ya. Entonces le necesito conocer, tal. 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. ¡Wow! El sistema educativo va a acabar con la aceleración de la inteligencia artificial
Entonces va a haber un cambio importante ahí y con la educación yo creo que cambia absolutamente todo, o sea que ese va a ser el mayor cambio. El turismo espacial, como hemos dicho antes, creo que va a tener más peso de lo que tiene ahora, porque no es casualidad que las mayores mentes del planeta Tierra hoy en día estén los tres involucrados, que es Bezos, Musk y Branson, entre muchos otros, en el turismo espacial. Entonces yo creo que va a tener un gran peso y no sé, nos estaremos bebiendo Booth Trippers Edition o algo así, no sé, tío, algo nos vale. 100% tal, una colabo tal, super chill. ¿Qué prefieres? ¿1 millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? 1 millón de euros en cash tampoco. Vale. Imagínate que mueres hoy y tienes la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? A principios de los 90, finales de los 80. Hostia, hubiese dicho futuro. Yo hubiese dicho futuro. No. O sea, si no quieres ir al espacio, vete a 2200. Sí, bro, O sea, volverías a nacer donde naciste, básicamente. Sí, tío, porque me quiero ir a Silicon Valley, ver todo el crecimiento. ¿Cuánto vale un Bitcoin? 13, 16. ¿Cómo 13, ¿Ha bajado? 16? No sé, tío. No tengo ni idea. En plan, estoy hiper Hostia, desconectado. tío, tengo buenas noticias para ti, tío. Está en ¿Sí? 27.000. ¿De verdad? Sí. ¿Sí? 26.800 estaba antes de empezar el podcast. Esto ya Pero sube para es arriba heavy, otra ¿va? vez. Agárrate No me a la meto. moto, macho. Sí. Esto luego lo pierdes. Puertas, Alex. De verdad que no. Lo siento. Si pudieras vivir la vida de otra persona que está ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? La de Da Vinci sería brutal porque entonces él se escribe a sí mismo, le escriben como polímota y esto significa fue un polímota florentino tal, fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, o sea, fue todas estas cosas y a mí como que por eso me mola como el boxeo, el tal, el cual, no sé qué, porque me siento muy identificado, que creo que es todo posible y me considero un polímata y creo que su vida sería como súper loca. Eres mazo cosas, ¿sabes? Hostia, eso me gusta, tío. Me siento muy buena también con eso. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. ¿Y en 1000? A ver, es muy posible una extinción, sobre todo por todo el aceleramiento tecnológico, pero yo creo que sí. O sea, 100% la raza humana perpetua si se hacen las cosas bien, si alguien como Elon Musk pilota esa ingeniería intergaláctica y nos vamos a otro planeta, yo creo que… yo qué sé, la tecnología criogénica de ponerlos… Entonces yo creo que se va a preservar, ¿sabes? Soy muy optimista también, pero… ¿Vale? Eso es lo que… Sí. Perfecto. Delirio. Vale, ¿qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Madre, ¿tú sí o qué? Es lo mismo, yo creo, ¿eh? ¿Tú qué prefieres? Aplausos, por favor. Claro, Aplauso. Lo mismo, ¿no? Segundo invitado que nos contesta eso. Sí, ¿no? Correcta. Segundo. Y mira, te voy a decir quién nos contestó lo mismo para que te pegue un trip. Nos contestó lo mismo bueno, va a salir, ya el episodio habrá salido, pero es un militar de las fuerzas israelitas antiterrorismo. Un tipo muy trip. Muy trip. Y cuando se lo preguntamos con lo que él ha vivido, obviamente dijo, es lo mismo. Es lo Y mismo. yo, se acabó. O sea, ¡buah! ¿No? Perfecto. O sea, que Jorge, Obvio. bien hecho. Welcome. Qué basto, tú. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí, 100%. 100%. Pero 100%. Vale. Y ya, última pregunta ya. Ya, bueno, para cerrar el podcast, se lo hacemos a todo el mundo. La última pregunta es que, como se llama este podcast Trippers, nos gusta tripear y hemos tripeado mucho contigo. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Madre, tú, esto es bomba. Pero sí que es verdad que, por otro lado, es como que no va a poder contarlo en ningún otro sitio que no sea este, ¿sabes? Exacto, tío. Es como… Es un momento, el lugar. Tenemos aquí el libro. Te conocen por esto. Pues esto no lo y por sabe eso. nadie, ¿va? En plan, nadie… Patrocinado por Exclusiva Trippers, Jorge Brange. Vamos a darle un sorbita bus. Por lo menos no soy un personaje tan reconocido como Fran, así que espero que no se haga tan viral. Aunque no se haga nada viral, más bien. Pero bueno, lo cuento por la mofa y por el momento buzz. Por favor. Vale, o sea, ni mi madre, ¿va? Es muy heavy, Vale. La mamá te quiero, tal, no pasa nada. Chico de éxito, tal. Tuve experiencias psicodélicas, ¿vale? En las que abusé incluso a nivel tal. Sí que es verdad que… o sea, cuando estaba en la época de la uni, tonteaba con marihuana, hachís, etc., ¿vale? Es como cualquier universitario, bueno, cualquiera no, pero como gran parte del universitario, ¿no? Entonces eso me hizo aventurarme y sí que es verdad que el culpable es Steve Jobs, que me vi su biografía, me molaba como personaje y yo sabía que él había tripeado con LSD, con bla bla, con bla bla.
Entonces me acuerdo perfectamente que estaba, o sea, la historia es curioso, estaba en la biblioteca, ¿vale? En el Auditorio Nacional, es como una biblia en donde mazo peña de distintas unis va a estudiar. Entonces yo estudiaba ahí, en plan exámenes, tal. Y luego te bajabas y la gente te estás echando su cigarro o lo que sea, o chileando. Y había gente de todas las unis. Entonces conocí a 2 chicas que eran filósofas y me hice mazo colegas suyos. Entonces cada vez que íbamos, en plan, ya tenía su WhatsApp, nos tomábamos algo, chill. Y eran filósofas, ¿vale? Les molaba mazo hablar de temas interesantes y a mí también me cautivaba. Entonces empezaron con el tema de tú, que los psicodélicos, que tal, que cual. Y yo ya había, en plan, fantaseado con el tema de Steve Jobs y tal. Y de repente me cogen y me dicen, tú, un día de repente, tú, he conocido a alguien tal, que tiene setas alucinógenas, son súper guays, no sé qué, bla, bla. Entonces, me animo, las pillamos, nos vamos al Escorial y flipamos, ¿va? En plan, fue un viaje de verdad con filósofas, va muy heavy. En plan, para mí fue una movida espiritual, me sentí como, era como la planta aparte de tal. O sea, un trip épico, me cambió la vida, tal. ¿Qué pasa? Que luego cogí a mi coleguita de toda la vida y le dije, bro, tienes que probar esto, qué heavy, tal. Entonces nos fuimos otra vez a otro sitio del Escorial. Él, yo, su hermano, bla, bla, y tripiamos. Otro viaje completamente distinto, súper divertido, en plan demasiado mofa, ¿va? En plan, estábamos jugando, estábamos flipando, eso era más entretenimiento, más ocio, no era tanto la parte filosófica tal. Y sí que es verdad que lo que pasó fue que normalmente las setas alucinógenas te dicen que las tienes que consumir una vez cada 6 meses, como que es el estándar, e intenta como una vez al año, o sea, no puedes abusar. Y yo como en 2-3 meses me metí como 5 veces, ¿va? 5 trips. Y los 2 últimos trips, en plan bad trips as fuck, en plan heavy, va. Encima, como que una de las maneras para que te baje el trip era agua con azúcar. Y me acuerdo de que literal pillé una jarra de 1,5 litros, 1 kilo de azúcar, una monedazo loca. Y fueron viajes reveladores que luego en gran parte lo de la despersonalización y ansiedad que te hablaba antes, sí que creo que va anclada a esa experiencia. Y luego, por otro lado, tanto mi experiencia con la marihuana, los canutos y las setas alucinógenas, que no me he metido en nada, en plan no he probado otras drogas porque quedé tan en shock y me dio tan el mal trip que dejé todo y ahí fue como un poco el cambio en mí y no he vuelto a probar nada más allá de alcohol tal desde los últimos 5 años. Pero no me arrepiento porque esos 5 viajes y ese año, 2 años, 3 de 5, 8, 10 o lo que estuviese fumando, me encanta la seriedad, me permitió tener un nivel de creatividad heavy, ¿va? En plan, yo estoy loco de fábrica en el buen sentido y me considero un perfil creativo porque creo que algo se ha abierto en mi mente como marketer, como creativo, gracias a la experimentación con esos psicodélicos y con esa experiencia. Y ahora tengo una capacidad inhumana de cuando estoy con otros colegas que sí que fuman, por ejemplo, marihuana, hachís, bla, bla, tengo una capacidad de meterme en su trip, ¿va? Pero a un nivel heavy. En plan, puedo estar fumados como ellos y muchos dirán no, porque el humo, porque estás, no, o sea, aire libre, lo que sea, ellos fumando y me meto en el mismo trip. Y en plan, o sea, tengo una capacidad como eso. Y eso lo he extrapolado curiosamente a el mundo profesional. O sea, ideas locas que se me ocurran, en plan movidas, cosas de contenido tal, en plan todo gracias a eso. Así que no es como recomendable, pero sí que creo que como que abre algo en tu mente, bro. Y a mí se me ha quedado permanente. Yo digo que estoy fumado permanentemente. Hostia, que me las gozo tal. Qué trip, chavales. Queda dicho. Chavales, nosotros nos lo vamos a leer. Muchas gracias, Jorge, por el libro. Tiene una pintaza en redes, como seguramente seguramente todos te siguen, pero bueno. La portada está muy bien hecha, te digo. Gracias, tío. Te da ganas de leerlo. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarle a este máquina, este crack que está en todos lados. Suscribiros, darle like, por favor, chavales. Dale amor, tal. Jorge, tú que tienes mucha... Sí, tú que tienes muchas tablas y aquí siempre el invitado es el que pide la suscripción. Súbelo. Claro. Chavales, tenéis que suscribiros. Lo que se viene con esta comunidad trippy va a ser alucinante. Ya me han contado, ¿no? Ya hemos hablado. Eventos, dinámicas. Quiero también... Bueno, es que ¿hasta dónde llega esto, tío, también? En incisos. No tiene límites. No tiene límites. Hasta que consigamos suscribiros y ver el progreso. No hay nada más bonito que ver cuando alguien está empezando y luego cuando veáis el podcast en el espacio, que yo creo que es el sumum, tío. Tiene que ser como el último, algo explosivo. Podréis decir que estuvisteis desde el principio. Oye, tío, pues muchas gracias por venir. Ha sido la hostia, hemos aprendido un montón. Así que nada, pues eso, lo dicho, suscribiros, nos vemos en el siguiente. Y a cuidarse todo el mundo. Y si salís de fiesta, salís con buzz.
Eso es, eso es. See you soon. Estamos.